este man de aquí es Ichikawa Kyotaro, un japo adolescente que iba a la secundaria. Hasta ahí todo normal. Pero claro, resulta, pasa y acontece que el Ichikawa era básicamente el rarito del salón. En plan solitario, medio emo, medio edgy, ya sabes, ese tipo de persona. Además de todo eso, este carajito se la pasaba teniendo pensamientos oscuros, los cuales consistían en él imaginándose dándole piso a sus compañeros de clase. Y sí, no te voy a mentir, cuando vi el primer capítulo de esta serie, el Ichikawa me parecía la cosa más cringe del mundo. No sé si has visto esos memes tipo yo actuando frío y misterioso para parecer cool, y mientras tanto, la que me gusta, pensando que soy autista y gay. Bueno, al inicio de ese anime, el Ichikawa es la representación exacta de ese meme. Eso sí, algo a destacar es que si bien el Ichikawa supuestamente le quería dar piso a medio curso, había alguien a quien más ganas le tenía, y dicha persona no era nada más ni nada menos que Yamada Ana, esta peladita de aquí, y la cual por cierto era modelo. Y a ver, antes de seguir también quiero decir que la verdad es que el Ichikawa realmente no le quiere dar piso a esa vieja ni a nadie en su curso en general. Como te dije anteriormente, el prota simplemente está en su etapa edgy. Lo que en realidad pasaba con el prota, y más específicamente con la Yamada, es que como esta vieja era bonita, el prota empezó a gustar de ella y ya. Y esa idea que el Ichikawa tenía de asesinarla solo era el fantasma de la adolescencia atacando al Ichikawa para que se creyera alguien frío y misterioso. Sí, se tomó muy a pecho este video de acá. Pero bueno, como te dije, el Ichikawa era bastante solitario y antisocial, razón por la cual en la hora del recreo se iba a la biblioteca para seguir siendo un ser apartado de la sociedad. Pero cuando llega a la biblioteca se encuentra con la Yamada. Y claro, este man se malviaja bien feo, y aunque piensa que es un momento de lujo para darle piso a esa vieja, decide no hacerlo y simplemente se pone a chismosear qué es lo que estaba haciendo la Yamada. Ahí el Ichikawa se da cuenta de que Luffy es un pendejo al lado de la Yamada, o sea, esa vieja parecía un barril sin fondo. Y es que mientras estaba en la biblioteca, esta vieja se estaba comiendo unas papas chip tamaño familiar, ni siquiera las personales, tamaño familiar, y una de esas bolas de arroz que venden en Japón, que no sé cómo se llaman. Y claro, lo mejor es que hace nada se supone que había almorzado, así que eso técnicamente es el postre. Pero en fin, ahí la Yamada comienza a hacer una cartulina para una de las clases y se da cuenta de que justo se le olvidó el cúter. Y claro, como el prota era todo darks y todo emo, obviamente traía un cúter con él, si no, como supuestamente iba a matar a gente que en realidad no quiere matar. La cuestión es que el prota le termina prestando el cúter a la Yamada antes de que esta vieja dañara la cartulina. Y no, hombre, al Ichikawa casi que le da un paro. Nada más, imagínate, le habló a una mujer. No, yo me muero, o sea, qué miedo. Después de eso termina de hacer lo suyo, pero justo cuando iba saliendo, Kobayashi, esta peladita de aquí, la mejor amiga de Yamada, le echa la bronca a esta por andar comiendo a escondidas. Pero esta al final medio que zafa diciendo que no, que es, bueno, sí se comió una papas tamaño familiar, pero ahí, junto al prota, aunque en realidad nunca le dio ni una sola papita al prota. Pero bueno, como sea, al día siguiente el prota regresa a clases y la cuestión es que la Yamada aún no le había regresado su cúter. Pero cuando llega al salón se da cuenta de que este estaba en su asiento. Ahí el prota se sorprende de que la Yamada sepa cuál es su asiento, pero ya te digo yo que lo raro es que esa vieja no supiera cuál es el asiento del prota, siendo que este man, bueno, básicamente se la pasaba mirando a esa vieja desde su asiento, imaginando sus pendejadas de adolescente emo y edgy. Aunque eso sí, lo bueno es que si bien aún el prota se la pasa mirando a la Yamada, este man pasó de asesino serial a ángel guardián. O sea, sí, es increíble lo que puede lograr la interacción femenina. O sea, no llevamos ni 8 minutos del primer capítulo y el prota ya mandó a la mierda su personalidad de los últimos 2 años. Y ahora este man se dedica a ayudar a la Yamada. Y es por esa razón que cuando estaban en exposiciones, el prota ve que la Yamada empieza a llorar, así, de la nada. Y justo en esas pasa un helicóptero por la ventana donde está esa vieja. Así que toda la gente comienzan a mirar la ventana donde estaba la Yamada. El prota, para evitar que la gente viera que esta vieja estaba llorando, saca su cúter y daña la cartulina en mitad de la exposición. Y lo mejor es que después de esto, ahí estaba la Yamada de lo más contenta viendo el berraco helicóptero. Así que la cartulina a la mierda por absolutamente nada. Pero en fin, aparte de la Yamada, la Kobayashi y el prota, hay más gente que nos interesan en este salón. Por un lado están las amigas de la Yamada, las cuales las presentaré más adelante, pero quienes nos importan ahora mismo son estos peladitos de aquí. Dígase el castaño, el cabeza rapada y el gordo, el cual era el típico grupito de amigos de colegio. Como sea, la razón por la que te presento a esos tres es porque nos interesa este man de aquí, el Kanzaki, dígase alias cabeza rapada. Resulta que estos tres estaban hablando de quién les gusta del salón y el cabeza rapada responde
de que la que más le gusta del salón es esta vieja de aquí llamada Hara. Después de eso pasa el tiempo, llega el recreo y la Yamada y el Ichikawa caen en la biblioteca. Pero quien también cae allí, además de ellos dos, es la Hara. Resulta que ella fue citada allí por el Cabeza Rapada y la idea del Cabeza Rapada era invitar a salir a la Hara. Pero ahí estaba la Yamada tan fuera de lugar como epiléptica en festival de música techno. O sea, esa vieja no tenía por qué estar allí y lo peor es que esta ni se daba cuenta de que estaba sobrando en el lugar, estaba de zapa. La otra persona que justo también estaba sobrando en la biblioteca era el Ichikawa, quien estaba detrás de los estantes chismoseando. Pero ojo, este al menos estaba chismoseando, no estaba metido en la conversación. Pero como sea, igual el Ichikawa la termina cagando y es que justo se le cae un libro, por lo que la parejita se preguntan si había alguien allí chismoseando, que efectivamente sí estaba alguien chismoseando, era el Ichikawa. Pero bueno, como sea, en esa sale la Yamada al rescate y estos comienzan a simular una pelea de gatos para pasar desapercibidos. Nada, mentira, el Cabeza Rapada y la Hara simplemente no les importó si había alguien más ahí y siguieron de lo más normal, lo cual es bastante maduro, suponiendo que estos son peladitos de secundaria. Como sea, más tarde el prota va a un convini, ya que se había enterado de que la Yamada salía en una revista. Aunque eso sí, le entra severo cagazo a este, ya que justo ahí también estaba la Yamada. Más que nada para ver si alguien la reconocía y le pedía un autógrafo, pero al final ni le piden autógrafo a la Yamada ni descubren al prota, por lo que al final el Ichikawa se va a casita con la revista de la Yamada. Y perdón si me abstengo al sumario de detallar el uso dado de dicha revista. Ya al día siguiente el Ichikawa iba de lo más tranquilo en su bicicleta cuando en esa se encuentra con la Yamada, la cual estaba junto a este otro man de aquí, que la verdad no sé ni cómo se llama, o sea, y tampoco tengo ganas de ir a buscar su nombre a la wiki, y dado que no le puedo decir a este man el peli naranja porque ya hay otro personaje que se ganó ese apodo en este resumen, personaje que será mucho más importante que este más adelante, convengamos que este man se llama Maximiliano. La cuestión es que Maximiliano estaba hablando con la Yamada, pero claro, esta vieja se veía bastante incómoda. En esas, el Maximiliano le pide a Yamada que le pase su WhatsApp, pero esta no quiere, razón por la cual el Maximiliano se pone bastante agresivo. El prota al ver eso sabía que tenía que ayudar a la Yamada, pero tampoco se podía enfrentar al Maximiliano uno para uno, ya que ese tipo, no sé, le sacaba como 4 cabezas, de medio puñetazo mal dado lo mandaba para el hospital. Así que lo que se le ocurre a este es lanzar su bicicleta con todas sus fuerzas para generar una distracción y así lograr que el Maximiliano deje tranquila la Yamada. Y bueno, curiosamente funciona. O sea, después de ese alboroto la Yamada le pregunta al Ichikawa, ajá, ¿qué le pasó? Pero el Ichikawa se hace el pendejo y le dice que no, que hombre, se le aceleró en vez de frenar, qué cosa, y por eso la bicicleta fue a dar al caño. ¿Cómo putas aceleras una cicla si no estás montada encima de él? Pero bueno, esa respuesta tan pendeja de parte del Ichikawa le cae bien a la Yamada, o sea, hasta se ríe y todo. Y así es como empieza Boku no Kokoro no Yaiba Yatsu. A opinión de este humilde servidor, el mejor rom-com moderno. Pero antes de continuar, quiero darle las gracias a Vallejo878 y a Skaten-028 por esos super gracias. Y si tú también quieres apoyar el contenido que yo hago, puedes darle like al video, suscribirte al canal y si comentas Besto Rom-com, te doy un corazón. Presuntamente. No siendo más, sigue video. Después de eso, el prota se va a la biblioteca y quien también estaba allí era obviamente la Yamada, la cual, como de costumbre, estaba comiendo cantidades insanas de comida chatarra. El tema es que al prota le causa bastante curiosidad porque la Yamada siempre va a la biblioteca a comer sola, siendo que no solo es que tenga un grupo de amigas, sino que Kobayashi, esta peladita de aquí, es una amiga súper cercana, hasta parecen pareja y todo. Pero bueno, ya allí la Yamada le pide prestado su abanico de mano al Ichikawa y este se lo presta. El tema es que en esas cae la Kobayashi a la biblioteca, a lo que la Yamada se esconde en la mesa. Y bueno, le pide al Ichikawa que actuara como si toda esa comida fuera suya. La cuestión es que esta se pone a hablar con el Ichikawa y ahí le explica la razón por la cual Yamada come sola en la biblioteca. Y es porque Kobayashi es alérgica a la comida chatarra. Y claro, la Yamada no quiere exponer a la Kobayashi a cosas peligrosas. Pero bueno, sí, en fin, como sea. La cuestión es que Kobayashi sabía que ahí estaba la Yamada, porque a ver, la Yamada mide como 1,80 m. O sea, estoy bastante seguro que si la Yamada fuera un personaje de verdad sería más alta que yo. Y digamos que una mesa de madera sin mantel como que no es el mejor lugar para esconder a alguien de 1,80 m, no sé, digo yo. Pero bueno, la cuestión es que la Kobayashi comienza a decir un poco de cosas buenas más sobre la Yamada para que esta saliera y a ver, funciona. Y la Yamada reaparece y esta se lleva en caballito a la Kobayashi.
Itachi y todo bien, supongo. Después de eso pasan unos días y llega la semana cultural. Sí, raro que la semana cultural fuera tan rápido en este anime. Por lo general aparece después de la mitad de la temporada, pero aquí solo vamos por el capítulo 2 y ya apareció. Como sea, el salón del Ichikawa se puso de acuerdo para hacer ese año una casita del horror japonesa. Y como es de costumbre, ahí estaba el Ichikawa de huevón apartado de todo el mundo para tratar de hacer la menor cantidad de trabajo posible. Cuestión es que el prota ahora técnicamente es conocido de la llamada. Todavía no llegan amigos, pero conocerse conocen. Es por esa razón que esta vieja se le acerca al Ichikawa y le pide que le ayude a pintar unas tumbas para la casita del horror. Y bueno, ya en esa situación el prota le toca colaborar, no le queda de otra. Y el tema es que al prota le toca pintar esas cosas junto a la Hara. Y bueno, no siendo más, se ponen a hacer las tumbitas y todo el cuento. Cuando terminan con esas tumbas, la Hara se va a lavar los pinceles, pero justo en esas aparece Yamada otra vez y medio que se malviaja un poco cuando ve que las tumbas ponían la familia Yamada. El tema es que las cosas escalan bastante, o sea, todo el salón se escandaliza y hasta el pelicastaño de los pajeros estaba a punto de darle una tunda al prota por haber hecho eso. Ya sabes, más que nada para ganar puntos extra con la llamada, que no le va a servir de un carajo, ya te digo yo, pero bueno, el tipo hace su intento. Y a ver, si bien el prota estaba ayudando con los dibujos de las tumbas, él no fue quien puso la familia Yamada en dichas tumbas, eso lo hizo la Hara, pero para evitar que esta vieja se ganara un problema pendejo, asume toda la culpa, aunque al final eso termina en nada, ya que regresa la Hara, explica la situación y le dice a la gente que no hizo eso a propósito, solo estaba distraída y bueno, las cosas pasaron y ahí también acaba el problema. Después de eso, la Yamada le pide perdón al prota y cambian el nombre de las tumbas de la familia Yamada a la familia Ichikawa, porque este man no tiene problema con eso. Es Setji, o sea, le gustan las tumbas y todas esas cosas. Ya después de eso pasa el día y ahora sí comienza la semana cultural. El tema es que ahí estaba el grupito de amigas de la Yamada, quienes se encuentran con el grupito de amigos del Maximiliano. Como es obvio, eso lo aprovecha el Maximiliano para tratar de acercarse a la Yamada, pero las amigas de esta están en formación de defensa, por lo que no dejaban hacer eso. Y mientras todo eso pasaba, atrás estaba el Ichikawa de chismoso persiguiendo a esa gente, aunque en cierto momento termina adelantándolos y se termina encontrando de cara con la Yamada, por lo que bueno, ya que están los dos, entran a ver un mapa de la ciudad y después caen las amigas y así acaba todo el día normal. Al otro día, ya estando en clases, ahí estaba el prota de lo más chill dibujando a los personajes principales de una historia que estaba creando, lo cual era tipo isekai, pero como el Ichikawa está en modo edgy, era una historia donde el prota tenía una maldición que mataba de forma grotesca a todo el mundo y demás cosas así por el estilo. La verdad es que nos chupa un huevo la historia que se está inventando el prota, porque tremendo bodrio, la cagada va en la taza, pero lo que sí nos interesa es que el diseño de la heroína de dicha historia era básicamente la Yamada, en forma chibi. Sí, básicamente de forma accidental hizo un fanart de la Yamada. ¿Y por qué importa ese dibujo? Preguntarás tú. Y bueno, el tema es que el trío de pajeros estaban, como no, hablando de las chicas y en una de esas el castaño le pide al Ichikawa que por favor le entregase un papel a la Yamada. El prota de una piensa que, no sé, le debe haber puesto en ese papel una barbaridad, tipo, no sé, preguntándole, oye, ¿cuántos dedos te caben? O algo así. Y sí, mira, antes de cualquier cosa, sí, yo sé que en los resúmenes que hago exagero el actuar de los personajes, me invento partes que no existen en la obra original e incluso malinterpreto el actuar y las interacciones que tienen algunos personajes en pos de la comedia. Sí, soy consciente de eso, pero en este caso, y por cómo se la pasan hablando esos tres durante toda la serie, yo creo que el castaño sí hubiese podido hacer esa pregunta en ese papel. O sea, si es algo que el castaño hubiese hecho. Pero en fin, el prota obviamente decide no darle ese papel a la Yamada, porque vaya a saber Dios qué barbaridad habrá puesto allí, y en su lugar le entrega el dibujo que había hecho de la heroína. Y por su reacción, bueno, parece que le gusta bastante, así que, hey, todo bien. Después de eso, el prota sale del salón y bueno, revisa el papel del castaño para ver qué había puesto ese man. Pero curiosamente no había puesto nada así muy grave, simplemente le estaba pidiendo el WhatsApp y ya. Así que fue una falsa alarma, pero con el trío de pajeros nunca hay que confiarse, así que bien hecho, Ichikawa, estoy de acuerdo contigo. Después de eso llega educación física, y eso sí, algo a comentar es que si a este punto el Ichikawa sigue con la pendejada esa de darle piso a la Yamada, primero, ya ha tenido varias oportunidades para hacerlo, pero en cada uno de esos casos, más bien da gracias que al prota no le ha llegado a dar un infarto, ya sabes, de la presión que este siente de tan solo intercambiar palabras con la Yamada. Y segundo, en este justo momento el Ichikawa comienza a pensar, hey, quizás esto que siento por la Yamada no es deseo homicida, quizás es otra cosa, es como que se mueve otra cosa por ahí. Pero bueno, ese día en educación física tocaba baloncesto y ya en esas la Yamada le mete un balonazo al Ichikawa, pero de los que duelen bien. Igual después de eso no pasa nada más entre el Ichikawa y la Yamada. Esta le pide disculpas y hey, todo bien, todo tranquilo. El tema es que no sé si es por ese balonazo en específico que la Yamada le metió al prota
nota que se queda viendo a este man, pero muy fijamente. Pero es debido a eso que la llamada se come un señor putazo, el cual fue tan duro que le deja la nariz como dispensador de ketchup, razón por la cual obviamente se la llevan a enfermería. Y claro, cómo no, el Ichikawa iba detrás de esa gente para ver qué pasaba con la llamada, y para que no lo descubrieran se mete debajo de la cama de enfermería. Ya estando allí, el prota se da cuenta de varias cosas. Primero, se entera de que al día siguiente la llamada tiene una sesión de fotos. Ya sabes, por lo que te dije, ella era una modelo profesional. La cuestión es que debido al putazo no puede ir a la sesión, y claro, eso le jode muchísimo, por lo que empieza a llorar. Debido a eso también se le caen sus cosas, y ahí el prota se da cuenta de que la llamada guardó el dibujo que le regaló a esta en esta especie de llaverito de aquí, y en ese justo momento es que el prota quizás tiene la revelación más grande de todo el anime, y en su interior dice: carajo, creo que me gusta la llamada. Pero bueno, al día siguiente llega la llamada al colegio y la pobre estaba agüitada porque debido al putazo que se comió de lleno no pudo ir a la sesión de fotos. Pero más que por ella misma, la llamada se siente triste porque, no sé, siente que decepciona a su mamá y a su manager. Y por más que estos le dijeron que no se preocupara, que son cosas que pasan, esta aún sentía bastante culpa. Ya al día siguiente la llamada andaba más normal, como de costumbre. El tema es que esta se le metió en la cabeza ser peruche, que es esta cosa de aquí que no tengo ni idea de qué sea. El tema es que eso llevaba leche y como una salsa rara, dulce, no sé qué es eso. La cuestión es que está pensada hacer eso directamente en la biblioteca, pero el Ichikawa, como ya conoce el historial de la llamada y sabe que cuando esta hace ese tipo de cosas hace un desorden horrible, le dice a esta vieja: tú, aguanta el viaje, y que si quería hacer esa cosa mejor fuese a buscar un bol al salón de cocina o algo para echar eso. Es por esa razón por lo que la parejita terminan en el salón de química y se ponen a hacer el peruche allí, pero en esas llega el profesor de química y los agarran, y probablemente les hayan metido un regaño a estos dos o algo así por el estilo. Pero más allá de eso, lo importante de esta escena es que, no sé, parece que tanto la llamada como el Ichikawa se van haciendo poquito a poquito más cercanos. O sea, a este punto yo creo que ya se pueden considerar amigos, no los amigos más íntimos del mundo, obviamente, pero amistad ya hay, ya no son solo conocidos. Pero bueno, así como el Ichikawa se iba acercando a la llamada, había una persona que le costaba horrores acercarse a esa vieja, y esa era esta peladita de aquí, que no tengo ni idea de cómo se llama, y como no es un personaje que realmente aparezca durante el resto de la obra, le vamos a poner, no sé, el nombre de Eustaquia. ¿Y quién es Eustaquia?, te preguntarás tú. Bueno, ¿recuerdas el santo putazo que le metieron a la llamada? Bueno, esa vieja fue quien se lo dio. Y claro, aunque esa vieja no lo hizo a propósito, aún se sentía mal con la llamada. Aparte de que una de sus amigas, que también es amiga de la llamada, también le estaba alentando y métele que se fuese a disculpar con esta vieja. Y la verdad es que la Eustaquia lo intenta, pero no le salía. O sea, cierto día esta fue a la biblioteca donde también estaba la llamada para aprovechar y disculparse con ella de una vez. Y eso sí, algo bastante bueno a reconocer es que el Ichikawa lee bastante bien la situación, así que hace la huida chat. Y aunque la llamada trata de frenarlo para mostrarle, no sé, unas fotos X que se había tomado en el centro comercial o donde fuese, el prota de todas formas se termina yendo. Y eso sí, como el chisme también se comparte, se queda chismeando afuera de la biblioteca junto a la otra amiga de la llamada y de Eustaquia. Igual, ya estando allí, la Eustaquia intercambia un par de palabras con la llamada, le pide disculpas y todo termina de maravilla. O sea, se comió la cabeza por nada. O sea, la llamada ni siquiera sabía que ella era la que le había roto la jeta. Después de eso terminan las clases, el prota pasa justo por un convini donde iba saliendo la llamada y esta le pide un viaje al prota. Y bueno, este acepta. De camino conversan un poco, o bueno, para ser justos, la llamada iba conversando mientras el prota trataba de calmarse para que no le diera un infarto por ir llevando a la llamada en su cicla. Pero bueno, después de eso llegan a la estación y la llamada le agradece al prota con este dulce raro de aquí con forma de Coca-Cola y así acaba el día. Pero claro, ahí no acaban los acercamientos de la parejita. Al día siguiente, el prota sale al McDonald's junto con su hermana, pero se encuentra con la llamada, así que hablan un poco. Al día siguiente, el prota estaba un poco preocupado porque este profesor de aquí, el director del grupo de su salón, había citado a la llamada a sala de profesores para preguntarle por unas envolturas de dulces que encontró en la biblioteca, lugar donde está prohibido comer cualquier cosa, que parece que no fuese así por los festines que se da la llamada, pero hey, ¿quién diría que quizás comer en una biblioteca no es la mejor de las ideas porque puedes terminar dañando propiedad pública del colegio y dejando libros inutilizados? ¿Quién diría que en la biblioteca no se puede comer? El tema es que el prota se pone a chismosear para ver
ver si ya había llegado la llamada a la sala de profesores, pero no, esta vieja llega después y ya que está le pide al prota que la acompañase. Y a ver, el profesor ya sabía que la llamada era adicta a los dulces, así que estaba seguro de que ella era quien había tirado sus envolturas en la biblioteca, pero de un momento a otro el Ichikawa se convierte en el pinche Saul Goodman y le baila bien sabroso al profesor, razón por la que consigue demostrar la inocencia de llamada. Y el profesor, pues más allá de ponerse un poco, no sé, rabioso con el Ichikawa por refutarlo, hasta se alegra y todo, hasta lo felicita, ya que era la primera vez que escuchaba al Ichikawa que dijese más de 2 palabras seguidas en un volumen de persona normal y no susurrando como hace siempre. Varios días después, el profesor líder del grupo le dice a la gente que pronto van a comenzar las visitas a puestos de trabajos, así que le dicen a todo el grupito que fuesen armando sus grupos de 6 personas con ganas de ir a los mismos lugares. Es por esa razón que los pajeros le dicen al prota para que se les unieran. Pero claro, esta gente como en el Ichikawa solo eran 4 y justamente faltaban 2 personas más, tanto en el grupo de la llamada como en el grupo de la Hara. Y como era de esperar, el cabeza rapada quería ir al grupo de Hara, mientras que los otros 3 querían ir al grupo de la llamada. Y claro, me imagino que tú te preguntarás, oye, si las cosas son así, ¿por qué no se dividen en parejitas de 2? Parejitas de... pendejo, no, parejitas de 3 mejor, ¿no? ¿Por qué no se dividen en parejas? Y bueno, va cada pareja a su respectivo grupo. 2 se van para donde Hara, 2 se van para donde llamada. Y siendo sincero, no sé por qué no hacen eso. Lo que hacen en su lugar es ir todos los 4 al grupo de la llamada para que ellas decidieran con cuáles de ellos 4 se quedaban. El tema es que las chicas a la primera persona que eligen es al cabeza rapada, pero en esas sale el Ichikawa a hacer la salvada del siglo diciéndole a esas chicas que no, que el cabeza rapada era muy inteligente y como las visitas a los puestos de trabajos no son actividades recreativas, sino 100% educativas, debería unirse al grupo de Hara ya que ellos son más inteligentes que ellas. Sí, las chicas medio que le agarran la bala al prota porque básicamente les dijo brutas. La cuestión es que gracias a eso, bueno, el cabeza rapada termina en el grupo de Hara. La otra persona que también se va al grupo de Hara es el gordo, mientras que en el grupo de la llamada se queda el castaño y el Ichikawa. Después de eso, como de costumbre, el Ichikawa y la llamada estaban en la biblioteca, pero esta vez se les une la Hara. Pero de esto, lo único que medianamente importa es que nos enteramos de que la Hara y el cabeza rapada ya comenzaron a salir. Después de eso llega la hora de la salida, pero había severo aguacero. Ahí se encuentra el Ichikawa con la llamada. La cuestión es que supuestamente la llamada había olvidado su sombrilla, así que le pide prestado su impermeable al prota para comprar una. Después de que esta se va, el Ichikawa se da cuenta de que esta vieja olvidó su bolso. Y claro, ¿con qué iba a pagar la sombrilla? Así que sale corriendo bajo la lluvia con su bolso para alcanzarla. Y ahí esta le pide que le saque su cartera del bolso, pero el prota se da cuenta de que esta vieja, ¿quién diría? Ya tenía una sombrilla dentro de su bolso. Aunque esta vieja, para arreglar la situación, le dice que no, que esa sombrilla estaba rota. Pero claro, el prota no se come ese cuento. Así que cuando regresa al colegio, prueba la sombrilla y, oh sorpresa, esta estaba de maravilla. Y a ver, si bien el prota piensa que todo ese teatrico que hizo la llamada fue para comprar dulces, en parte sí, así fue, también fue una excusa para interactuar con el prota. Y es que, a ver, si bien el prota estaba enculado de la llamada, esta también lo empieza a sentir cosas por el Ichikawa, quizás en menor medida, pero definitivamente a este punto de la serie, a partir de aquí, doy fe de que la llamada ya sentía cosas por el Ichikawa. Es decir, los sentimientos de ambas partes de la parejita eran correspondidos. Y a ver, la llamada era consciente de esto. Y es por eso que para molestarlo, ya cuando el Ichikawa se iba para casita, la llamada le grita a este man, sin importarle que había un montón de gente a los alrededores, que ella estaba casi enamorada. Y claro, el prota cuando escucha eso le da un mini infarto. Pero lo cierto es que si bien a este punto la llamada estaba casi enamorada del prota, eso es verdad, ese grito hacía referencia al helado de chocolate y menta, ya que antesito de eso estaban hablando de que la gente ama u odia el sabor a pasta de dientes con chocolate, mejor conocido como menta con chips de chocolate. O sea, si te gusta esa cosa, mejor cómprate un Fortiden y un Listerine, te la vas a pasar 1000 veces mejor. En fin, al día siguiente tocaba el día de visitar puestos de trabajo, así que toda la muchachada se van para una editorial de manga. Y claro, esta gente se emociona de estar allí porque dicha editorial publicaban varios mangas de los que le gustaban. Pero claro, el prota, con tal de impresionar a la llamada, se queda ahí parado, bien estoico, bien masivo, sin prestarle atención a los mangas, al contenido de la plebe. Ya sabes, para parecer frío y misterioso y alguien de éxito. Pero claro, el prota no contaba con otra cosa
cosa. Y ¿sabes como cuando una mamá tiene un niño pequeño y lo lleva de la mano hasta el grupito de otros niños para que vaya a jugar con ellos? Bueno, exactamente eso es lo que hace La Llamada. Resulta que en ese editorial publicaban Baki, motherfucking Baki, probablemente el mejor manga sobre hombres mamados que se hacen mierda en combates. Y claro, el prota se emociona porque carajos es Baki, hasta yo me emociono. Pero en vez de ir a ver los berracos paneles, se queda ahí de pie junto a La Llamada, haciendo parecer entre muchísimas comillas que no, que a él no le interesa ese entretenimiento para la plebe. A él háblale de desarrollo personal, estoicismo, padre rico, padre pobre, dando esa aura, aunque por dentro se moría por ir a ver los pinches paneles de Baki, porque no me jodas, es Baki. Pero bueno, como sea, La Llamada agarra al Ichikawa, se lo lleva de la mano y le dice: oigan, miren, tienen un compañerito nuevo, está el Ichikawa, así que vengan, pónganse a ver paneles junto a él. Pero bueno, después de eso acaba la visita a la editorial, hay un poco de encare entre los protas, pero bueno, en cierto momento el prota va un momentico para el baño y cuando sale va con La Llamada y le pregunta: ¿qué pasó con el resto de gente? Y resulta que estos, bueno, los habían dejado atrás y ya habían agarrado el metro anterior y estos se quedaron ahí en la estación. Ya en esas, jue madre, el Ichikawa estaba que saltaba en una pata de la alegría. Pero por otro lado, La Llamada sí estaba bastante agüitada porque se le olvidó decirle al resto de la muchachada que los esperaran. Aunque igual, el prota le compra un té a esta vieja y se pone a hablar con ella, ya sabes, para que se tranquilice. Después de eso, agarran el siguiente metro y listo. Así es como regresan otra vez con la muchachada. Así que, hey, todo bien. Al día siguiente, el prota iba llegando a la escuela cuando en esas es interceptado por La Llamada. ¿Y por qué esta vieja estaba esperando al prota? Te preguntarás tú. Bueno, resulta que en la salida que tuvieron, esta le dijo que le iba a prestar un manga y ya, básicamente por eso es que lo estaba esperando, para darle el manga de una vez, ya que al parecer ese día tenía un trabajo o algo así por el estilo y le tocaba irse temprano. Aunque aún así, poquito antes de irse, cae a la biblioteca para ver cómo estaba el Ichikawa y si ya había comenzado a leer el manga que le prestó, pero nada, el prota no lo había comenzado a leer, razón por la cual esta medio que empieza a acosar el prota para que se leyera el berraco manga que le prestó, o si no, ¿por qué carajo se lo prestó? Y era tanta la insistencia de La Llamada que el prota le dijo: bueno, ¿sabes qué? Listo, vamos a leer el dichoso manga para ver qué es lo que me estás prestando. El tema es que el castaño vio toda esa escenita y casi ni se podía creer que el Ichikawa sea amigo de La Llamada. Más que nada porque, bueno, el Ichikawa no es amigo de nadie en general, pero no porque lo apartasen, porque le hicieran bullying, porque piensen que es un bicho raro, aunque sí lo piensan, pero no es por esa razón por la que lo apartan, sino porque el prota se aparta él solito de todo el mundo. El tema es que mientras el prota lee el manga ese, cae el castaño a hablar con el Ichikawa, más que nada para sacarle info de La Llamada, si tenía novio y todo eso. A lo que el prota se hace el pendejo y le dice: a saber, no tengo ni idea, aún sabiendo que efectivamente La Llamada no tenía novio. Pero en fin, estos siguen hablando y ahí el castaño le confiesa al prota que le gustaba La Llamada. Eso medio que choquea un poco al prota, así que le pregunta: ajá, ¿por qué te gusta La Llamada? El castaño le responde que le gusta porque es bonita y ya, solo eso, no hay absolutamente más nada que le interese de La Llamada, cero, simplemente es bonita y ya, con eso me vale. Después de escuchar eso, el prota se emputa con el castaño y decide dejar ese man hablando solo, porque sí, a ver, La Llamada es bonita, eso nadie lo puede negar, pero no me jodas, es una persona, o sea, tiene más cosas que su físico, y referirse así, no sé, ya no solo a La Llamada, sino a cualquier persona en general, pues hombre, sí está bastante feo, no te lo voy a negar. Después de eso pasa el tiempo y pasan varias cosas. En una de esas, la parejita tiene un momento medio romántico mientras el Ichikawa intentaba que la bibliotecaria no viera un dulce que tenía La Llamada, ya que obviamente está prohibido comer dulces en la biblioteca, ya lo sabemos, ya hasta llamaron a Llamada a sala de profesores para explicarle eso. Pero igual esa situación en la biblioteca no pasa mucho más. Otro día el prota se da cuenta de que La Llamada aparecía en un programa en la televisión, porque ya sabes, es modelo profesional y todo eso. Y como el Ichikawa anda enculado de esa vieja, se lo pone a ver. Otro día, después de educación física, sin darse cuenta, la parejita intercambian sudaderas. Y como el Ichikawa es bien especialito, pasa medio capítulo tratando de hacerle ver a La Llamada que se habían intercambiado las sudaderas. Pero qué va, esta vieja ya sabía eso, así que aprovecha esa situación para molestarlo de lo lindo. Cierto día cambian los asientos del salón y en la nueva repartición quedan así. Aquí queda el Ichikawa, aquí queda La Llamada, aquí queda el castaño y aquí queda la Hara. Claro, de primeras el prota se pone feliz de que su puesto esté cerca del de Llamada, pero poquito después de eso le cae el peso de la dura realidad, ya que sí, que La Llamada esté justamente en el lugar donde está ahora mismo no es tan bueno para el Ichikawa. Y es que mira, si has tenido este video en segundo plano durante todo este tiempo, pero al menos has visto un poquito la pantalla para ver cómo es La Llamada, dos cosas. Primero, échale más sal al pollo
obvio que está desabrido. Y segundo, te pudiste dar cuenta de que la llamada es alta. La media de estatura femenina en Japón es de aproximadamente metros 58, pero la llamada mide metros 72. Sí, ahorita dije metro 80 porque no sabía cuál era su estatura real, pero curiosamente soy 2 centímetros más alto que ella. Sí, soy 2 centímetros más alto que alguien de 14 años. Wow, qué logro. Como sea, el tema es que la llamada es alta. Y hombre, tiene bastante sentido con el papá que tiene. Y es que este man, hombre, parece jugador profesional de fútbol americano. Y en la wiki no dice cuánto mide exactamente, pero yo le pongo unos 2 metros fácil. Pero bueno, eso no es lo que nos interesa ahora. El tema es que sí, la llamada mide metro 72, mientras que el Ichikawa estaba ahí todo chiquito con su metro 52. Para el Ichikawa la llamada era prácticamente un titán de los de Shingeki, y además, esta justo le tapaba el pizarrón, por lo que no podía tomar apuntes. La Hara se da cuenta de esto, así que de pana se acerca a los asientos junto al Ichikawa para que este man tomara notas de sus notas. Pero así como el Ichikawa anda enculado de la llamada también anda enculada del Ichikawa. Y no, hombre, la llamada tomó eso como gesto de traición a la patria. El Ichikawa le estaba poniendo los cachos con una aliada, figurativamente hablando. Aunque la llamada sí se emputa de verdad, al final las cosas se terminan arreglando. Y es que el Ichikawa le dice a esta que solo puede verla a ella. Esta vieja se lo toma como un halago al inicio, pero después cae en cuenta de que no, literalmente solo puede verla a ella, le tapa todo el pizarrón. Y es por esa razón que cambian los puestos entre estos cuatro y listo, problema solucionado y todos felices. Nah, mentira, el castaño y el prota se querían pegar un tiro en los testículos. Pero igual ya no hay más nada que podamos hacer. Ya en la biblioteca la parejita se ponen a hablar y ahí nos enteramos de que la llamada tendrá su primera participación en una película. Y bueno, ya que está, la llamada aprovecha para practicar sus líneas, aunque al final se van a un lugar más privado para seguir practicando. Pero qué va, en vez de eso siguen hablando de la película. Y ya que está, la llamada invita al prota a verla cuando esté lista. Y este acepta, lo cual le hace bastante ilusión a la llamada. ¿Para qué mentirnos? Después de eso pasan varias cosas. La Kobayashi intercepta a la parejita en la biblioteca para que el Ichikawa le explique sobre ecuaciones, ya que al parecer el prota es bueno en matemáticas. Pero el tema es que ahí la Kobayashi queda como what the fuck, este tipo parece alguien normal, porque ya sabes, el prota siempre andaba solo, no hablaba con casi nadie y cada vez que medio interactuaba con una fémina se volvía medio tartamudo, pero gracias al efecto llamada podríamos decir que casi el Ichikawa, no sé, parece alguien normal. Ese mismo día parece que también era la entrega de notas, así que la llamada conoce a su suegra y hasta hacen contrabando de dulces y todo el cuento, mientras el prota solo logra ver a su suegra de lejitos y ya. También el Ichikawa le termina haciendo un halago involuntario a la llamada mientras hablaba con su mamá y así acaba el día. Días después de eso, el prota iba de regreso a casita en su cicla mientras caía severo aguacero, pero en una de esas se encuentra con la llamada. El tema es que el prota se le quedó el impermeable, así que por eso iba mojándose todo. Debido a eso, la llamada le dice al prota, oye, si quieres yo puedo ir en la parte de atrás de tu cicla sosteniendo la sombrilla para que no te mojes tanto. Y a ver, el prota le hubiese encantado hacer eso. El tema es que la seguridad está por encima de todo. Y hey, bien ahí, Ichikawa. Si ya es peligroso de por sí ir él solo manejando una bicicleta mientras llueve, además de eso llevar a otra persona era aún más riesgoso, así que le dice la llamada gracias pero no gracias y sigue el camino a su casa mojándose todo. Cuando llega esta se da cuenta de que sin querer se trajo la compra de la llamada, razón por la cual sale embalado a la estación del tren y lo bueno es que logra llegar antes de que esta se subiera al metro para entregarle sus cosas. Lo malo es que al día siguiente el Ichikawa se levanta con severo fiebrón, por lo que se queda en casita. Es debido a eso que ya por la tarde la llamada cae a la casa del prota para ver cómo está este man y todo ese cuento. En esas el Ichikawa le pregunta a esta si quiere pasar a tomar un té y esta le dice que Simón, ¿por qué no? Ya en la casa, mientras ponen el agua a hervir, el prota cae en cuenta de que está en pijama, así que sube a cambiarse, pero de la mera fiebre que este man tenía se termina desmayando. Después de un tiempo, la llamada, hombre, se le hace raro que el prota no haya bajado todavía, razón por la cual esta vieja sube a chismosear y se encuentra con su pololo todo calenturiento en el mal sentido, así que lo termina de cambiar, lo sube a la cama y lo abriga para que se le vaya quitando toda la fiebre. Después de un rato, el prota despierta y queda como, ¡jue madre! ¿Qué acabó de pasar? ¿Eso fue un sueño o qué carajos fue eso? Pero no fue un sueño, todo eso pasó y pasó de verdad. Y la prueba de eso fue la llamada, la cual le dejó un dulcecito y esta cartica de aquí deseándole que se mejore y su madre, qué letra tan fea tiene la llamada, hasta parece la mía y todo. Después de eso pasan unos días y estaba la parejita como de costumbre en la biblioteca. El tema es que ahí la llamada trata de hacerse con el WhatsApp del prota. O sea, pero no se lo pregunta directamente, sino que primero le dice, oye, mira este sticker tan bacano que encontré, pásame tu WhatsApp para pasártelo. Pero, el prota no se lo pasa. Después le pregunta sobre armar un grupo del club de procesamiento de datos, ya que sí, creo que no lo había comentado, pero esos dos están en ese grupo. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que el berraco Ichikawa parece que tuviese una papa por cerebro y no captaba las indirectas, que eran muy directas.
conectas. O sea, ¿qué más directo puede ser para conseguir un WhatsApp? Oye, pásame tu WhatsApp para pasarte esto. O sea, es literal. ¿Por qué no se lo pasas de una berraca vez? Pero bueno, al final el prota no le termina pasando nada. Ya más tarde, en el salón, la Moeko está de aquí, amiga de la llamada, y curiosamente hasta diría que personaje bastante importante en la serie, incluso más que la Kobayashi, quien se supone que es la mejor amiga de la llamada. Como sea, esta vieja quería levantarse un novio, pero lo único que levantaba era tierra, así que junto con su grupito de amigas, dígase el grupito de amigas de la llamada, terminan pidiéndole los números a todos los manes del salón. Ahí la llamada dice, bien fue madre, esta es la mía, así que va de una donde el Ichikawa a pedirle otra vez el WhatsApp, literalmente, ya es la segunda, pero esta vez la excusa no es un sticker, sino que la Moeko la mandó, pero en esas cae la Moeko que le dice a la llamada, no querida, usted no le va a estar pidiendo el número a la chusma, ya que sí, en esos momentos el Ichikawa seguía siendo el rarito del salón. Las únicas personas que sabían que el prota era alguien normal era la llamada, Kobayashi, Hara, el cabeza rapada y puede que el profesor que tenían como líder de grupo. Como sea, es la Moeko quien le pide el contacto al prota y este se lo da, a lo que la llamada queda como, hijo de la verga, ahí así se lo das, pero a mí no, hijo de toda tu bendita madre. Así que acto seguido esta vieja va a pedirle el número al galán del salón, quien es este man de aquí, que la verdad no nos importa en lo absoluto, es un random. Pero el tema es que solo en ese momento el Ichikawa conecta sus dos neuronas y queda como, ¡ah! Ella quería que le pasase el contacto. ¡Jue madre! ¿Quién diría que decirte literalmente que me pases tu WhatsApp significa, ¡hey! Quiero que me pases tu WhatsApp! ¡Dios mío! ¡Qué revelación tuvo el prota! Igual, eso no escala mucho más allá de allí. Como sean, ¿recuerdas a Maximiliano? Bueno, dos cosas con este man. Primero, ¿recuerdas que te dije que le puse el nombre de Maximiliano a este man para no decirle Pelinaranja porque había otro personaje Pelinaranja más importante en esta obra, el cual ya se había ganado ese apodo? Bueno, en mi cabeza cuando escribí eso pensaba que el castaño era Pelinaranja, pero no, es castaño. Pero igual voy a seguir diciéndole al Maximiliano Maximiliano. Por lo que si estabas esperando que sacara algún personaje al cual le iba a decir Pelinaranja durante todo este resumen, te lo adelanto, no, ya no hay. Era el castaño, pero el castaño es castaño, no es Pelinaranja. Pero bueno, Maximiliano, sí, ¿qué pasó con ese man? La cuestión es que ese man, como de costumbre, comienza a intentar acercarse a la llamada, pero esta vez, en este nuevo intento, la invita a salir, pero no solo a ella, sino también a la Kobayashi, la cual se emociona bastante y por eso acepta de una. El tema es que eso medio que le molesta la llamada, pero aún así no le puedo decir a la Kobayashi que el Maximiliano la está usando solamente para acercarse a ella, porque eso podría herir la susceptibilidad de Kobayashi, así que se limita a decirle que, ¿sabes qué? Yo no voy a salir con ese man me cae mal, que le jodan al Maximiliano. Pero claro, el Maximiliano es como las cucarachas, la llamada lo andaba echando, pero ese man entre más lo echaban más ganas tenía de acercarse. Pero esta vez no le sale para nada bien la jugada. Este man manda a sus amigas a la biblioteca donde estaba la parejita para tratar de convencerla. En una de esas, las amigas del Maximiliano le dice a este que entiende que de pronto no quiera salir con ellos porque, no sé, debe tener novio, a lo que la llamada le responde que no, ¿por qué piensas eso? No tengo novio. Pero claro, eso no acaba allí. La llamada aprovecha esa situación para dejarle bien en claro al Ichikawa que primero ella no tiene novio y segundo deja bien en claro las cosas al Ichikawa de que no, pase libre, semáforo en verde. Pero bueno, como sea, volviendo a esta situación, las amigas del Maximiliano entienden la situación de una, así que salen a buscar al Maximiliano para que vea la situación y en esas la llamada encara al Ichikawa matando así dos pájaros de un berraco tiro. Primero para sacarse al pesado del Maximiliano de encima y segundo dejándole en claro al Ichikawa que no está con nadie y que está interesada en él. Carajo, se nota que esta vieja es la que tiene los pantalones en la relación. Pero claro, aunque de mi parte parece que la llamada hizo una jugada magistral, hombre, parece que las cosas no le salieron muy bien a esta. A ver, por un lado la llamada por fin logra que el Maximiliano deje de joder, puntazo, y además gracias a la Moeko, Kobayashi se da cuenta de que Maximiliano la está usando para acercarse a la llamada, por la que estas dos hacen las paces y se reconcilian. Pero por el lado del prota, a ver, todo mal. O sea, el Ichikawa sabe que desde el día 0 que empezó a interactuar con la llamada, esta estaba siendo molestada por el Maximiliano. Además, el prota no es bobo. Bueno, a veces sí lo es. Y de hecho en esta situación sí es bastante bobo. Pero a lo que me refiero es que este man sabe que su situación no es para nada normal. Y es que, ¿qué chance hay de que una modelo profesional que va en tu mismo salón justamente se fije en el rarito, callado, edgy, emo del salón? Que aparte no habla
con nadie y que se la pasa leyendo un libro llamado La Enciclopedia del Asesinato. O sea, no es imposible, pero es altamente improbable. Quizás en Gringolandia haya más chance de que eso pase para que la modelo minimice los chances de que ese rarito la deje como queso suizo. ¿Sabes a lo que me refiero? Es Gringolandia. Pero fuera de ese caso en específico, es muy improbable, demasiado improbable. Así que el Ichikawa llega a una conclusión bastante sólida, aunque para mi gusto no toma las acciones adecuadas. La cuestión es que el Ichikawa, en vez de esperar a tomar conclusiones y primero hablar con la llamada para saber cómo están las cosas, el prota dice: no, a la mierda, la llamada me está usando para espantar al Maximiliano y no me quiere para absolutamente nada más. Así que por los siguientes días el prota evita la llamada y decide no ir a la biblioteca. Eso obviamente intriga bastante a la llamada, y más después de lo literal que fue la última vez. Así que mira, esta vieja vuelve a encarar al prota y le dice, cito: si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy la misma de ayer, un día es un siglo sin ti. Hey, ojo, yo no me estoy inventando nada, esto fue lo que le dijo la llamada al prota, palabra por palabra. Y claro, ahí el prota se siente súper imbécil por haber juzgado tan mal a la llamada y tienen un abrazo de reconciliación. O bueno, realmente dos. Después de eso siguen hablando un rato más de camino a la casa, de varias cosas. ¿Y recuerdas el manga de la llamada que le había prestado el prota? Bueno, dos cosas con ese manga. La primera es que el subconsciente del prota adquiere la apariencia del protagonista de dicho manga y pasa a ser algo así como la chinchilla gruñona que usa el Byte últimamente en sus videos, o el armadillo gruñón de cortar por la línea de puntos y ese mundo no me hará mala persona. Pero en vez de un furro antropomórfico gruñón, el prota tiene un adolescente fuckboy. Sí, yo hubiese preferido el furro gruñón, la verdad. Pero bueno, la segunda cosa con ese manga es que la llamada quedó en traerle el último tomo al prota. Pero justo se le olvidó traerlo y justo, ese día era el último día del año escolar. Y bueno, comenzaban las vacaciones de verano, invierno, dependiendo en qué parte del mundo estés, o vacaciones de fin de año en general, si vives en Colombia, que aquí no existen las estaciones. Por lo que la llamada queda con el prota para darle el tomo. Pero que va, todo fue una excusa para tener una cita encubierta. Y efectivamente, al día siguiente quedan en una plaza, van a una cafetería, llamada vuelve a encarar al prota como por tercera vez en los últimos 2 capítulos. Esto ya se está volviendo una costumbre. Después van a comprar ropa para llamada, obviamente el prota ni a palo se compra ropa con la llamada. En un momento cae la hermana del prota a la misma tienda y el Ichikawa no quería que esta vieja lo viera con la llamada, ya que, bueno, no quería que su hermana lo molestara con ella. Así que la llamada dice, venga chepa acá, y lo esconde en el probador mientras la hermana del prota se va. Te dije, llamada es la persona que tiene los pantalones en esa relación. Después de eso siguen caminando por la ciudad viendo las lucecitas de Navidad y el Ichikawa aprovecha esa situación para abrirse más con la llamada y contarle más acerca de él, y ella en gesto de agradecimiento le regala la bufanda que llevaba puesta. Después de eso llegan a la estación y para no perderse se van agarraditos de manos. Pero esto les queda gustando a la parejita, así que duran así hasta que cada quien se va en dirección hacia su respectiva casa. Eso sí, estos quedan en verse antes del fin de año otra vez. A los días de eso, el Ichikawa y toda su familia se van a pasar vacaciones a Kita, otra ciudad de Japón. Esto obviamente se lo comentó el prota a la llamada en la cita que tuvieron, así que esta le pide al prota que ya que estaba por allá le mandara varias fotos de los paisajes. Así que bueno, a lo que llega a Kita, el prota va de una al bosque en búsqueda de la mejor fucking foto posible para mandárselo a la llamada. El tema es que el prota no ve muy bien por dónde andaba, así que pum pim pam plum pum tum. El prota cae por un mini barranco y se mete un señor putazo. Después de esa cascada, el prota queda agarrando señal hasta que llega la hermana a buscarlo, la cual le dice que hombre, se levantase y fuésemos de regreso a la cabaña. Pero cuando el Ichikawa hace para levantarse, se da cuenta de que se partió el brazo. Así que lo llevan al hospital y por suerte no es nada muy grave, solo es una fisura. Como la llamada le había dicho al Ichikawa que le mandara muchas fotos mientras estaba en Akita, el prota se le ocurre mandarle una foto a esta con el brazo vendado. Y claro, a lo que la llamada ve que el Ichikawa tenía el brazo así, le hace una videollamada para ver cómo estaba. El tema es que el Ichikawa compartía cuarto con su hermana, por lo que este termina despertándola y esta vieja termina chismoseando al prota. Y como reflejo, el prota termina cortando la videollamada de una. El Ichikawa pensaba que si su hermana se enteraba de que mantenía contacto con la llamada, esta lo iba a empezar a molestar, pero no, para nada, más bien, esta hasta se deprime y todo de que el prota conozca a alguien famosa y bonita como la llamada y ella no. Pero en fin, la llamada le escribió al prota, ¿por qué carajo cortaste la llamada? Y ahí el Ichikawa le dice que no, que la cortó porque su hermana es muy pesada y por eso cortó. Y la llamada le pregunta al prota que que qué le dijo su hermana sobre ella, a lo que el prota le responde a la llamada que no, que yo le dije que éramos amigos.
por ahora. Sí, sin querer el prota no sabe el tremendo triple que se acabó de lanzar. Después de eso, la parejita tienen una llamada, pero esta vez de voz, y tienen una especie de roleo, control remoto a distancia o algo así por el estilo. Al día siguiente, el Ichikawa y compañía regresan a casa, creo que porque el prota se cascó bien feo en Akita y por eso regresaron a su ciudad. Como sea, no estoy muy seguro de eso. El tema es que ya estando de nuevo en la ciudad, el Ichikawa aprovecha que tiene los mangas de la llamada para verse con esta, aunque esta cita sí fue un poco más tranquila. La llamada trae a Kentaro, su perrito, en fin, ya que están allí, se agarran de manitas otra vez, y ya que está, el prota le regala este llaverito de perrito que compra en Akita la llamada. Más tarde se van caminando a sus respectivas casas, pero antes de separarse, la llamada le pregunta al Ichikawa si va a ir a los templos en Año Nuevo, a lo que este le dice que sí, efectivamente, va a ir con su familia, a lo que la llamada le dice al prota que listo, entonces allá le queda para conocer a los suegros y a la cuñada de una vez. Eso sí, para Año Nuevo aún faltaban varios días, por lo que estos se la pasan hablando todos los días. Cierta noche, más específicamente el 31 de diciembre, el prota decide ir a un convini, ya sabes, para comprarse una coca y cosas así por el estilo, pero es interceptado por el pesado del Maximiliano, quien andaba con la Moeko y otras chicas más, chicas las cuales andaban botando babas por el Maximiliano. Bueno, en realidad esta era la única que estaba botando babas por el Maximiliano. Moeko, ¿cómo decirlo? Era como un agente encubierto. Como sea, el Maximiliano todavía seguía de pesado tratando de conseguir el WhatsApp de la llamada, así que le pregunta al prota, pero este se hace el pendejo, hasta que en cierto momento le llega un mensaje de la llamada y se da cuenta de que efectivamente el prota tiene el contacto de esa vieja. Ya con esa información, las chicas se van a pedir un café para dejar a los dos manes ahí solos. Ahí el Maximiliano le dice a este que le pasase el contacto de la llamada y que él no le iba a decir a nadie que le había pasado el número de esta vieja. Ahí el prota le dice al Maximiliano que él no le va a pasar nada, que él no le va a pasar ningún número. Y en esas el Maximiliano le pregunta, pero, ajá, ¿por qué no me quieres dar el número de esa vieja? Supongo que debes tener alguna razón de peso para eso, ¿no? Pero ahí el Ichigot, el besto prota de los romcom modernos, le responde al Maximiliano. Y la razón por la que no le va a pasar el número de esa vieja a ese man es porque le preguntó a sus huevos y esos le dijeron el pastel. Después de eso, el prota sale de allí al lado de la Moeko y esta le dice al prota que bien hecho, está orgulloso de él. Justamente eso que hizo con el Maximiliano fue de maravilla, le quedó de 10. Ahí el prota aprovecha y le confiesa a la Moeko que le gustaba la llamada. Y esta le dice que ya lo sabe, es bastante obvio, como que no se esconde mucho. Pero en fin, después de eso cada quien se va por su lado. Al día siguiente, dígase el 1 de enero, el prota iba al templo de la ciudad. Si has visto anime, sabes a lo que me refiero, es algo súper típico. En Año Nuevo van a un templo, piden deseos a los dioses o en lo que crean los japos, no estoy muy seguro de qué creen, y si acaso compran amuletos para la buena suerte y todo eso. El tema es que el prota pensaba ir con su familia al templo y más tarde encontrarse con la llamada en ese mismo sitio. El tema es que la llamada llegó muy temprano, más de lo que el prota esperaba, como una hora o así, razón por la cual esta se termina uniendo al prota y a su familia y hasta le ayuda al prota a pedir su deseo de Año Nuevo. Ya sabes, porque este man es un mango de momento. Y en verdad estos dos usan cualquier excusa para acercarse al otro, o sea, diría que sobre todo la llamada, pero el Ichikawa también lo hace. Como sea, después de eso la llamada se va por su lado y mientras el Ichikawa y su familia van por el otro. Pero claro, las cosas no iban a quedar así entre la parejita. La idea del prota era sacarle alguna excusa pendeja a su familia para regresar con la llamada. Pero antes de que eso pasara, la hermana del Ichikawa toma la iniciativa y se lleva a rastras al prota para ver si la llamada aún estaba por los puesticos del templo. Y efectivamente, dan con esta. Ya ahí la hermana del Ichikawa de una invita a la llamada a su casa, bueno, a la casa de la familia Ichikawa, y de camino a esta, la hermana del prota se pone a pensar y llega a la conclusión de que, oye, ¿no es raro que la llamada esté tan arreglada para ir a un templo? Y además, cuando la encontraron, ¿por qué carajos esta vieja tenía 2 porciones de comida en vez de una? Y claro, ahí esta se da cuenta de que se metió de zapa y le terminó dañando la cita que su hermanito iba a tener con la llamada. Pero bueno, después de eso llegan a la casa y como cosa rara, llamada empieza a comer otra vez. Y ahí se ponen a hablar, ver los anuarios y cosas así. Algo que es importante para más adelante es que el prota nunca ha ido a ningún viaje escolar. No porque no pueda, sino porque nunca ha querido ir. Ya sabes, el prota es medio emo, edgy y todas esas cosas. Después de eso, la hermana del prota se inventa que no, que ya tenía planes para ese día. Ya sabes, para dejar a la parejita solas. Y ya estando estos dos solos, siguen hablando. En cierto momento, suben al cuarto del prota y siguen viendo fotos del anuario de este. ¿Y recuerdas que hace un tiempo el prota compró una revista donde aparece la llamada? Bueno, el prota tenía dicha revista bajo las sábanas de su cama. En una de esas, la llamada se recuesta en la cama y da con dicha revista, pero el Ichikawa, para que esta vieja no viese esa revista, la vuelve a encarar y ya en este punto no sé cuántas veces van de encares, ya perdí la cuenta. Ya después de eso, la llamada se levanta de allí, toma una foto del Ichikawa chiquito y se va de allí, pero no sin antes decirle al prota que cuando quiera lo invita a su casa para que vea el anuario que esta vieja tenía. Después de eso pasan varios días, comienza el colegio otra vez, pero de momento el prota no puede ir en su cicla, porque ya sabes, tiene el brazo roto, así que lo lleva a su mamá en
en su van. A lo que sale del carro cae la llamada, quien lo estaba esperando, y antes de entrar al salón, estos dos tienen un momentico romanticón donde el Ichikawa le da las gracias a la llamada, ya que desde que tiene memoria odiaba los días cuando empezaba las clases, pero gracias a ella ahora hasta le gustan. Y bueno, un momento muy bonito ese, ¿pa' qué? No te voy a mentir. Pero bueno, poquito antes de que empezaran las clases, caen las amigas de la llamada al puesto del prota para saber, cómo estaba después de la escalabrada que se metió en vacaciones. Ya cuando estas se iban, la llamada le dice al prota: hey, como ahora eres un manco provisional, cualquier cosa que necesites, que le avisara, que sin pena ella le ayudaba con lo que fuese. Pero claro, el Ichikawa es como es, y aun cuando la llamada le dice bien clarito que ella le ayudaba en lo que necesitase, es lo que hace el prota cuando el profe encargado le pregunta a este si necesitaba que algún compañero de clases lo ayudase. Decirle que llamada le va a echar una mano, o bueno, en este caso un brazo. No, el prota le dice al profesor que no, que él y la llamada si acaso son conocidos, y eso muy lejanos, así que él se las va a arreglar solito para hacer sus cosas. El tema es que justamente por ahí estaba pasando la llamada. Quien escucha eso, y hombre, sí se emputa un poco con el prota, y bien merecido por Ichikawa pendejo. Nadie va a negar que tienes un desarrollo de personaje tremendo, pero hijo de tu bendita madre, sí te pasas de pendejo a veces. Pero bueno, aún así la llamada termina ayudando a Lemo en rehabilitación. La llamada sabía que como el prota ahora era main maestro G, no iba a alcanzar a tomar apuntes, así que le pide al castaño que le pasara los apuntes al Ichikawa. Claro, el prota ya sabía que la había cagado, así que antes de salir del colegio va a hablar con la llamada, le pide perdón a esta, y bueno, todo termina de maravilla. Estos dos se van cotorreando del colegio, pasan a una tienda para ver una revista donde la llamada había posado últimamente, y en general se podría decir que todo termina bien. En los días siguientes, la llamada prácticamente se convierte en madre cabeza de hogar tratando de sacar al Ichikawa adelante, por lo que bueno, lo ayudaba en todo. Cierto día la parejita estaban en la biblioteca y el prota se la da por mostrarle unas fotos que tenía de su hermana cuando esta estaba más pequeña. Ya sabes, porque a la llamada le gusta ver ese tipo de fotos y así. El tema es que el prota desliza la imagen y sin querer le muestra a esta la foto que tomó mientras se daba el señor putazo en Akita. Ya sabes, la ciudad. La cuestión es que yo creo que ya te lo había dicho, pero te recuerdo. Antes de que el prota se fuese a Akita con su familia, la llamada le pidió al prota que le mandara muchas fotos de Akita. El tema es que cuando la llamada ve esa foto se da cuenta de que, a ver, técnicamente y dándole mucho a la imaginación, ella hizo que el prota se rompiera el brazo. Eso le sienta a la llamada como una patada en los ovarios, por lo que bueno, se pone rara durante un tiempo. Claro, la culpa la consumía, y si las cosas ya estaban mal anímicamente, para esa vieja todo se pone peor. Y es que, ¿recuerdas el llaverito de perro que le trajo el prota de Akita? Bueno, a esta vieja se le había perdido, por lo que se agüita más de lo que estaba. Aunque eso sí, el prota trata de consolarla diciendo que, no sé, quizás no se perdió, sino que simplemente lo dejó en su casa. El tema es que ese día el colegio soltaba a la gente temprano porque había pronóstico de tormenta de nieve, y ya casi en la salida el prota ve a la Hara y al cabeza rapada buscando algo. El prota le pregunta a estos manes que andaban buscando, y la Hara, que se sabe absolutamente todo el chisme del prota y la llamada, le dice a este que estaban buscando el llaverito. Al enterarse de eso, el prota sale de una a la calle para ver si encontraba el llaverito, pero el problema es que el prota no tenía ni perra idea de la ruta que tomaba la llamada ni cuál era su casa. Tenía más o menos una noción de cuando vieron el mapa gigante al inicio de la serie, pero claro, el prota lo que sabía era el rango donde estaba la casa de la llamada, no sabía cuál era la casa de la llamada como tal. Pero claro, ahí llega la Moeko a salvar el día. Esta le dice al prota cuál es la ruta que toma la llamada de normal para que buscara por allí. Mientras, como no, le escribe a la llamada para decirle que el prota estaba cerca de su casa buscando algo. Ahí la parejita se reencuentran y la llamada le dice al Ichikawa que nada, que encontraba el llavero. Pero ahí en esa escena le dice que no se preocupase por eso, que ellos lo van a encontrar. Y cuando la llamada se pone a llorar, se la queda viendo y así da con el llavero que estaba justo en una rama atrás de esta, seguramente porque alguien encontró el berraco perrito ese y lo colgó ahí. Después de eso, la llamada le da las gracias al prota y se siente más aliviada, no solo por el llavero solo fue la excusa. Lo verdaderamente importante es que esta medio que tiene una mini catarsis con la cual logra superar que el prota casi se va para el otro barrio gracias a ella, mientras el prota, bueno, prácticamente en todo momento le muestra bastante apoyo emocional a esta vieja. Como sea, debido a la tormenta el prota estaba todo congelado, así que la llamada le dice al prota que, hey, ya que están por ahí, ¿por qué no pasa a su casa para que se caliente? No siendo más, la llamada le prepara el baño al prota para que este man se bañara con agua caliente y se quitara el berraco frío que traía encima. El tema es que la ropa del prota estaba mojada por la nieve, así que la llamada la mete en una bolsa para que se le llevase a su casa. Pero claro, eso nos deja con una duda: ¿qué carajo se va a poner el prota encima para ir a su casa? Ya que claro, el prota no puede andar con la skin de Adán por ahí como le venga en gana, así que esta le da el uniforme de educación física de ella para que se lo pusiera. Después de eso, la llamada
hace un hot pot instantáneo, que es esta comida china de aquí que pues, no estoy muy seguro de que sea. Y ya que están allí, la llamada medio que se pone un poco sentimental. Y le dice al prota que bueno, que a ella le da miedo que la gente que quiera se aburra de ella y la abandonen por ser tan molesta. Y ahí saca la vez esa que el prota estuvo ignorando unos días a la llamada porque pensaba que ella lo estaba usando, cuando es obvio que no lo están usando y que sí está interesado en él, pero el ichi pendejo a veces hace pendejadas, es lo que tiene. Como sea, ya que está, el prota le vuelve a pedir perdón por eso y le dice que eso no lo hizo porque se aburrió de ella como tal, sino porque no quería salir lastimado si la situación entre los dos seguía escalando. Y a ver, sé que en los animes de romances, hasta que uno no se declare y el otro no lo acepte, estos no son pareja, pero al menos para mí, desde justamente este momento, yo ya los considero novios. Pero en fin, cosa mía, supongo. En esas, la mamá de la llamada le escribe a esta diciéndole que ya va llegando a la casa. Y claro, aunque la llamada estaba un poco nerviosa, le dice al prota que no hay problema, que siempre trae amigas a su casa. Pero claro, el prota le dice, sí, amigas, yo soy amigo. Hay una cosita diferente que cambia absolutamente todo. Y aunque el prota tenía un muy buen punto, ya que, bueno, era el primer hombre que invitaba a llamada a su casa, le dice que nada, tranquilo, que no pasa nada. Aún así, el prota no quería conocer a la suegra en esas fachas, así que la llamada termina escondiendo a Ichikawa en su habitación para que, ya sabes, la madre de esta no lo encontrase. Y ya que estamos, ¿cómo no se vuelven a encarar? Otra vez, ¿por qué no? Y después de eso, el prota logra escapar de allí, pero saliendo del ascensor se encuentra con el papá de la llamada, que en ese momento el Ichikawa no sabía que ese man era el papá de la llamada, pero bueno, este es el papá de la llamada. Pero como sea, el prota sale volado de allí, ya que ese man, la verdad es que sí da algo de miedo, se ve que de medio putazo sí te puede mandar al hospital, así que por si las moscas el prota sale corriendo de ese lugar. Después de eso, a los días, el prota le entrega el uniforme de vuelta a la llamada, también le quitan el yeso. Pero en fin, después de eso pasan unos días y resulta que estaban a unas semanas de que fuese San Valentín. El tema es que Moeko durante toda la serie tiene dos cosas bastante características. La primera es que siempre anda de pesada con el cuento de que no, que quiere conocer a un chico, quiere ponerse de novio y todo ese cuento. Pero también parece que Moeko es la única personaje de toda la berraca serie que quiere que avance la trama, entendiendo por avanzar la trama que los protas se pongan de pareja de una berraca vez. La verdad es que en esta situación yo soy Team Moeko. Si estuviese en ese berraco anime, yo haría exactamente lo mismo que esa vieja. Puede que algunas cosas que hace la Moeko terminen mal, sí, lo acepto, pero aprecio mucho que alguien quiera ver avanzar la hijo de madre trama. Pero en fin, es por esta razón que cada vez que la Moeko ve la oportunidad, arma la jugada y le da tremendo assist a Ichikawa para que anote de taquito. El tema es que, como ya te dije, estaba cerca San Valentín, así que convence a su grupito de amigas, incluida la llamada, para hacer chocolate y darle a los manes del salón. El tema es que mientras estaba haciendo eso, se acerca a Ichikawa para que este también sea invitado implícitamente a hacer dichos chocolates. ¿Y dónde se van a hacer dichos chocolates? Pues claro, en la casa de la llamada. ¿Dónde más? Ya en la casa de la llamada entra junto al resto de las chicas y el tema es que ahí estaba la mamá de la llamada. Y se extraña de Ichikawa, ya que primero, jamás lo había visto y segundo, de normal la llamada solo invita a chicas. Él es el primer chico que invita. A lo que la Moeko le responde, no doña, lo que pasa es que él es el novio de la llamada. Y he de decir que la mamá de la llamada se lo toma bastante bien. Eso sí, le genera dudas de que la llamada, no sé, súper de la nada salga con novio, pero aún así solo se pone de curiosa y ya, o sea, no hace un escándalo, no se pone a criticar, no, se lo toma bastante bien, diría yo. Pero claro, como te dije, se pone muy curiosa y con razón, así que ya la llamada, para evitar cualquier cosa, la saca de la cocina y al ver que eso no funcionó, le dije, bueno mamá, tú quédate ahí sentada calladita y listo, no hagas más preguntas, después yo te explico todo lo que quieras. A ver, volviendo con la situación general, sí, la Moeko hizo tremenda diagonal matona, pero todo el ambiente se pone muy tenso. El prota y la llamada re incomodísimos, la mamá de la llamada súper intensa tratando de conocer más o menos al yerno, la Moeko molestando aún más al prota para que la llamada actuara, y claro, esa vieja de aquí, que no sé cómo se llama, lanza un grito porque no le gustaba lo que estaba pasando y lo tenso que estaba el ambiente. Y claro, el prota estaba al límite, razón por la que se va al baño a pensar qué carajos hace. ¿Y recuerdas a la conciencia de Ichikawa? Ya sabes, la que había tomado forma de este puberto fuckboy de aquí, quien es el protagonista de un manga que le prestó la llamada a este manga que será más importante más adelante. Bueno, eso último no era pregunta, si va a ser más importante más adelante. El tema, ¿recuerdas a la conciencia del prota? Sí, bueno, resulta que el prota no tenía ni perra idea de qué hacer, como es típico. Ese man quería irse de allí, pero la conciencia le dice al prota que aguante el viaje, que sí, dale, si te quieres ir adelante, yo no te voy a detener, pero que antes de eso aclarece las cosas con la suegra. No porque no tenga intención de ser novio de la llamada, sino porque las cosas se
hacen bien o no se hacen. O sea, nada más imagínate que cuando se pongan de novios, de verdad, la situación con los suegros será, hombre, notablemente más incómoda. Como era de esperar, el prota estaba indeciso de hacer eso, ya que aún ese man no estaba muy seguro de que la llamada quisiera ser su novio, a pesar de que llevan encarándose al menos una vez por capítulo desde la mitad de la primera temporada, y ya estamos en la segunda. Como sea, el prota al final decide irse, pero antes de eso le hace caso a su conciencia y le dice a la suegra que bueno, en verdad ella no es su suegra de momento y que muchas gracias por haberle recibido en su casa. Y después de eso, Ichikawa recoge sus cosas y fuímonos de acá. Pero la suegra no deja que se vaya, y ahí comienza a decirle a este que no, que conoció a su madre en la entrega de notas del colegio, y ahí también empieza a soltar la sopa sobre todo lo que la llamada le ha contado a ella sobre él. Pero en esa sale la llamada para hacer control de daños antes de que pase algo vergonzoso. Ya que esta le pide al prota que por favorcito se quedara, y este dice, pues ya que hiciste, pues dale, me quedo. El tema es que cuando el prota entra se encuentra de frente con el suegro, el cual es el gym rat gigante de 2 metros que vimos hace un rato. Ya sabes, el que tiene aura de asesino serial. Y claro, el prota cuando ve a ese man se caga encima, y más cuando recuerda que fue el mismo tipo que le metió tremendo susto el día que estaba bajando el ascensor. A pesar de todo eso, el prota pensaba que no, que seguramente ese man no se iba a acordar de él. Es decir, solo se vieron como 5 segundos. Pero nada y cucas, el man sí se acuerda del prota, y bastante bien. Pero qué va, a pesar de la apariencia de ese tipo, la verdad es que es bastante pana. Incluso hasta convida al prota a jugar a la Play. Pero ahí también se suma la mamá de la llamada y la propia llamada, en un bonito momento familiar, he de decir. Pero ahí no acaban los momentos románticos de estos dos, ya que una vez que están listos los dulces, chocolates, brownies o lo que carajos estuviesen haciendo, esta se lleva a solas a Ichikawa para que probara específicamente los que ella hizo. Y qué más decir, otro momento romántico, bonito. Al final de cuentas esto es un rom-com, o sea, sabes a lo que vienes. Ya más tarde la gente se va de allí y como no, la parejita se llaman para desearse buenas noches y todo eso, aunque ahí también hablan de la impresión que dejaron. Del lado del prota, qué impresión le dejó a sus suegros, y del lado de la llamada, qué impresión le dejaron sus papás al Ichikawa. Y la verdad es que todas quedaron de bien. Es más, hasta el papá de la llamada le pide a esta que le dé el perfil de Steam del prota para jugar juntos. Así que, hey, mayor muestra de respeto que esa no hay. A ver, algo bueno es que esa misma noche el prota se termina emborrachando con Coca-Cola. ¿Cómo? No tengo ni idea. Quizás se confundió y tomó una cola y pola, pero según yo la cola y pola tampoco emborracha. Como sea, se tomó una Coca-Cola vencida y se emborrachó. El tema es que gracias a eso le termina confesando a su hermana que estaba enamorado de la llamada y que quería ser su novio, cosa que llevamos sabiendo absolutamente todos desde el inicio de la serie, pero aún así, hey, bien por Ichikawa, ¡yujú! Se dio cuenta por fin. Después de eso llega el día de San Valentín, así que la Moeko libera los chocolates junto al resto de las chicas y el Ichikawa, y claro, ahí de una todos los manes salen a coger su respectivo chocolate. El tema es que en Japón la tradición de San Valentín es que la mujer le regale chocolates al hombre. ¿Cómo hacen las parejas que no son un hombre y una mujer ese día? No tengo ni perra idea, pero bueno, eso no importa ahora mismo. Esto es un resumen de un rom-com, no un análisis sociocultural de Japón durante el día de San Valentín. Así que lo que nos importa es que claro, ese día la llamada estaba más pendiente de recolectar chocolates que de otra cosa. ¿Por qué las chicas del colegio le regalaban chocolates a ella si hasta donde sabemos ella no es un hombre? Bueno, resulta que las chicas de los otros salones también hicieron chocolates obligatorios para sus compañeros. Dígase chocolates simplemente por hacer un buen gesto por sus compañeros de clase, sin ninguna intención romántica implícita ni nada de eso. Tal como hicieron la Moeko, la llamada, Ichikawa y el resto de chicas. Y a ver, como para nadie es un secreto que llamada es una junkie de la glucosa, por eso le regalan tanto chocolate. Es debido a eso que en el salón esta hace una broma diciendo que ese día ella era un hombre, haciendo referencia a las cantidades insanas de chocolate que normalmente le regalan ese día. Pero bueno, la meta que Yamada tenía ese día era volverse diabética a punta de puro chocolate regalado. Pero que en cuenta que claro, ella técnicamente le estaba cayendo al Ichikawa, razón por la cual debería regalarle chocolate. Esta de primera se le ocurre sacarse un juego de la cola usando chocolates como fichas y dejar que el prota ganara para que así se llevara todos los chocolates. Y listo, ya con eso tenía el check de haberle regalado chocolate al Ichikawa. El tema es que al rato esta escucha a la Moeko decir que ese día lo importante no es dar chocolate como tal, sino
no decir explícitamente lo que sientes por esa persona. Esto sería la oportunidad perfecta para que le deje las cosas claras al Ichikawa. No declararse como tal si no quiere, pero sí dejarle en claro que está interesada mucho en él. Dejarle las cosas más claras de lo que ya están, que de por sí ya están clarísimas. Pero claro, porque hacerlo obvio sí podemos alargar más el drama. Pero en fin, el tema es que ahí la llamada vuelve a tener el problema de darle chocolate al Ichikawa. Y para más piedra, esta vez como Hara le entrega chocolates al cabeza rapada. Y digamos que le sienta, bueno, un tanto mal, ya que ella quisiera hacer lo mismo con el prota, pero no se atreve porque le da cosita. Ya más tarde estos dos se van en cicla a una tienda de conveniencia. Y a las afueras de esta, la llamada le pregunta al prota que qué clase de chocolate lo haría creer que una chica está interesada en él. Y que no simplemente le está regalando chocolate por mera cortesía. A lo que el Ichikawa responde que la verdad es que no sabe. Él piensa que para saber eso se lo tendrían que decir explícitamente. A ver, él sabe que no es el cuchillo más afilado de la cocina, así que entre más seguro están las cosas mejor para él. Aunque después de eso ese man también dice que, a ver, un chocolate en forma de corazón quizás sí le generaría algo más de dudas. Razón por la cual la llamada de una le regala el dulce en forma de corazón que se estaba comiendo. Pero como lo hizo muy brusca, le terminan barrando la cara. Así que lo encara porque, ¿por qué no? Y ya que está con el chocolate que le quedó en la mejilla, le hace una formita de corazón. Pero claro, como la llamada no aguantó la presión, decide irse. Pero Nanai Kukas, el prota, va detrás de esa vieja a entregarle más chocolates. Y es que en el colegio escuchó esa broma que hizo llamada sobre que ese día ella era un chico. Y bueno, esa es la razón por la que le da chocolate a la llamada. Y no, hombre, severo criticazo le metió el Ichikawa a la llamada haciendo eso. El tema es que fue tanto así que la llamada ya de nochecita cae a la casa del prota. Obviamente pone la excusa de que no, que sacó a pasear a Kentaro Deidad, pero lo cierto es que esta quería darle un pudín de chocolate hecho por ella misma al prota. Bueno, medio pudincito, recordemos que llamada tiene adicción al azúcar. Pero bueno, lo importante es que en esa escena esta deja implícito que estaba interesada en el prota. Y después de eso, estos dos se dan un abrazo. En serio, carajo, ¿por qué no se ponen de novio ya? Como sea, si bien se podría decir que a último momento la llamada logró remontar San Valentín, ahora era turno del prota. Y es que el 14 de marzo, exactamente un mes después de San Valentín, en Japón se celebra el Día Blanco. Dígase, lo mismo que San Valentín, pero a la inversa. Es el hombre quien le tiene que dar un detalle a la mujer. Y según lo que parece, no tiene por qué ser solo chocolate, puede ser cualquier detalle en general. El tema es que el cabeza rapada ya tenía más o menos planeado que le iba a regalar a la Hara, pero ni el prota ni el castaño sabían qué hacer. Ah, sí, no te había dicho. Justo el chocolate que le salió a este man, al castaño, de los que hicieron las chicas, tenía un maní en forma de corazón, por lo que el castaño se formó severa película en su cabeza digna de James Cameron y ahora piensa que la Moeko estaba tragado de él. Y a ver, también la Moeko tampoco es que aclara mucho las cosas. Esta piensa, bien ahí, regalo gratis, así que deja que el castaño siga con su película. La cuestión es que ni el Ichikawa ni el castaño sabían qué hacer, así que el castaño le dice al prota de ir donde su hermano mayor para pedirle consejos a este de qué hacer el día blanco. Y resulta, pasa y acontece que el hermano del castaño no era nadie más, ni nadie menos, ni nadie más, ni nadie menos que el Maximiliano. Sí, incómodo cuanto menos la situación. Pero algo que me gusta es que en ese punto el Ichigot ya no es cagón. O sea, el Ichikawa versión cagón se fue por completo. Así que después de escuchar los consejos del Maximiliano, este le responde, no bro, mejor mierda, la cagada va en la taza. Ya cuando el Ichikawa se iba a retirar de allí, sale la llamada a saludarlo. El Maximiliano trata de saludar a esa vieja, pero Nel, el Ichikawa le dice, esa es mi vieja, yo soy el único que la saluda, así que ábrete de acá. Aunque claro, aunque el prota ya no es cagón, aún no está acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, razón por la que medio que se marea, se le baja un poquito la presión, pero igual tranqui bro, que el barrio representa. Así que sale la llamada en busca del prota antes de que se diera un totazo contra el piso. Después de eso la parejita regresaban de la escuela, cuando en esas la llamada le dice al prota que otra modelo de su agencia, la cual es amiga suya, salió en una película, así que le regaló 2 boletos para que fuera a verla. El tema es que justamente ese día se acababan las funciones de dicha película. ¿La llamada podía directamente pedirle al Ichikawa ir a ver la película? Sí podía. ¿Lo hizo? No, en absoluto. Él se le regala el boleto al Ichikawa, obviamente para que este le dijera de ir a verla juntos y sale bien la jugada. Eso sí, antes de ir al cine van a un restaurante de takoyakis, estas especie de buñuelos con pulpo japonés adentro. El tema es que ya estando allí se encuentran con la hermana del prota trabajando en el restaurante, la cual como buena fan promedio de los rom
Kong se alegra porque la parejita es feliz y tienen una relación muy pero que muy bonita, pero a la vez se siente miserable por dentro debido al hecho de que eso le recuerda lo sola y triste que se encuentra. Obviamente, para nada me estoy proyectando. No, en lo absoluto. Como sea, más allá de eso, estos siguen actuando como pareja a pesar de que técnicamente no lo son. Es decir, ya hasta se dan comida de boca. Pero también en esas la llamada, ya que está, invita al prota a que la vea trabajar en una sesión de fotos que tiene en la ciudad. Y el prota acepta de una. Después de eso, estos dos ven la película. Una de romance, pero parece que una de romance de las que pegan duro. Eso lo asumo yo, ya que la llamada salió llorando de allí. Así que supongo que será una película tipo 5 centímetros por segundo o algo así por el estilo. O sea, los otakus old school entenderán a qué me refiero. Pero en fin, todo eso es una excusa para que el prota le diga a la llamada que quiere intimar más con ella. Pero no tanto en el sentido carnal, sino conocerse más. Tipo pensamientos, miedos, cosas que le gustan y vainas así por el estilo. Y al siguiente día, el prota se prepara severa pinta y se va a ir a ver a la jevita en el trabajo. Y claro, como es llamada, obviamente le compra un dulce. Al final con ella es mejor que sobren los dulces a que falten. No siendo más, el prota llega a la sesión de fotos y el tema es que como el prota no está acostumbrado a esos ambientes, siente una presión tan grande que sale corriendo de allí, pensando que está estorbando. Pero detrás de él va la llamada para preguntarle, ¿por qué salió corriendo? El prota no le confiesa qué pasó, pero ella ya se intuía lo que estaba pasando. Y ahí le dice al prota que al principio ella también estaba muy presionada por ese trabajo. Es agotador, se metía en muchos problemas todos los días, casi siempre se estaba comparando con el resto de las chicas y pensando que no era suficientemente buena para ese trabajo, pero gracias a unas palabras que le dijo el propio Ichikawa en el pasado, decidió ponerle ovarios a la situación y por tanto se toma ese trabajo con mucho más empeño, porque a pesar de todo, bueno, sigue siendo el trabajo de sus sueños. Y una de las razones por las que el prota se incomodó y salió corriendo de la sesión de fotos, en primer lugar, es porque claro, si trabajas en modelaje tienes que ser súper estético, alto, cuerpo definido, facciones simétricas, buen gusto por la moda y demás cosas por el estilo. Así que por eso es que pensaba que no era suficiente para la llamada y que cualquier modelo podría ser mejor partido que él y bueno, terminar quitándole a la llamada. El tema es que a pesar de que el prota le gustaría que la llamada volviese a ser una estudiante de secundaria común y corriente para liberarse de esa presión, el prota sabe que obligar a esta vieja a hacer eso no es simplemente de alguien súper egoísta, sino también súper cagón. Así que el prota sabe que independientemente de lo que pase en el futuro, lo único que puede y debe hacer es apoyar a llamada en su sueño, razón por la cual la agarra de la mano y se la lleva corriendo para que esta continúe con la sesión de fotos. Ya sabes, para que no la fuesen a despedir o le bajaran el salario por incumplimiento. Y con esta economía, uno ya no se puede permitir nada de eso. Y ahí conoce al manager de la llamada. Le dice al prota que la llamada, bueno, prácticamente estaba tragado de él, pero también le dice que llamada está llegando a un punto crítico en su carrera como modelo y que debería tener sumo cuidado de cómo su relación afectará el trabajo de esa vieja. Esto es más que nada para advertirle al prota que la imagen de una modelo es algo súper crítico y que no hiciera o le incitara a hacer cualquier cosa estúpida que afectara negativamente su imagen, ya que si hace eso, adiós trabajo, adiós sueño y le va a tocar trabajar en un McDonald's. Y bueno, después de eso sigue la sesión de fotos, se hace de tarde y la parejita se devuelven en el metro para sus respectivas casas. Ya al día siguiente, ya en el colegio, el profesor líder del grupo le pregunta a Ichikawa si quería dar el discurso de despedida para los de tercer año, ya que pronto se acercaba la graduación. La razón por la que el profesor le pide eso al prota es, primero, porque ahí donde lo ves, el Ichikawa es el segundo mejor estudiante del salón. Además, desde que anda con la llamada, era alguien más sociable y activo. Y también porque nadie quería dar el discurso. Y sí, aunque se le están proponiendo, es obvio que el prota no fue la primera opción. Como sea, el prota, a pesar de haber tenido un buen desarrollo de personajes hasta el momento, seguía siendo alguien introvertido, por lo que pensaba rechazar la propuesta. Pero como se da cuenta de que la llamada le hacía mucha ilusión ver al prota dando el discurso, si bien el Ichikawa no acepta de primeras dar el discurso, sí le dice al profe que bueno, él asistirá a las prácticas del acto de graduación mientras encuentran a alguien que sí quiera dar el discurso de verdad. Como era de esperar, eso termina mal, al prota le da pánico escénico y casi que ni se le entendía qué carajos estaba diciendo. La llamada, como ya está acostumbrada a esas cosas, se lleva al prota a la bodega de la cancha de básquet para darle una clase de manejo de voz, ya sabes, para que se le entendiera todo lo que quisiera decir y que no se escuchara un... Ya sabes, el tema es que mientras están allí, estos dos se ponen a chismosear y se dan cuenta de que una chica se le está declarando al Maximiliano. Termina rechazando a esa vieja y confesándole que él estaba enamorado era de llamada. Y claro, toda esa situación termina reincomodando a la llamada. Pero en cambio con el Ichikawa pasa algo diferente. Ese man, en vez de
acongojarse o sentirse mal por eso. Esa situación medio que lo llena de valor y se dice a sí mismo el Ichikawa: el Maximiliano me la pela y voy a dar el mejor fucking discurso de despedida para llenar de orgullo a la llamada y demostrar que no se equivocó al elegirme a mí. Así que no siendo más, el prota se pone a entrenar discurso asistido al fallo. También se hace un nuevo corte para subirse más 5 puntos de carisma y listo, ya llegaba la hora. Mientras estaba en el salón teniendo otro momento romanticón con la llamada, llega el profesor a decirle a la gente que va a comenzar el acto. Y claro, el prota iba súper seguro: hoy devoro, decía en sí mismo. Pero cuando va a buscar su discurso se da cuenta de que lo que tenía era una lista de la compra. Y no, hombre, pobre Ichikawa, casi que le da un ataque. Ya y de una, llama a su hermana para que fuera a volar al colegio a entregarle la hoja donde tenía el discurso. Pero que va, esa vieja no alcanza a llegar. La llamada, por otro lado, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero intuía que algo iba mal. Así que le entrega su llaverito en forma de perro al prota para darle buena suerte. Y le dice que todo iba a estar bien. Eso actuó como una especie de chute de adrenalina en el prota, el cual se dice a sí mismo que ese discurso le va a salir bien porque le va a salir bien. O si no, ese mismo día deja de llamarse Ichikawa Kyotaro Ramírez de la Cruz. Y a ver, la primera parte del discurso le sale bien porque de tanto que lo había practicado ya se lo había aprendido. El problema venía con la segunda parte de dicho discurso. Ahí el prota estaba en blanco, pero tranqui que el Ichikawa usa su habilidad especial, improvisación, y curiosamente le sale bien la jugada. Ese nuevo discurso terminó conmoviendo tanto a la gente que estoy seguro que si el Ichikawa lo hubiese terminado con una declaración de guerra a Polonia, esta gente sí hubiese ido a invadir ese país. Eso sí, debido a eso el prota se funde toda su batería social para el día en apenas media hora, por lo que bueno, se pone en modo ahorro de energía y procede a apagarse. Ya más tarde cae la llamada de enfermería para ver cómo seguía el prota, pero ahí también cae el Maximiliano. Fue madre, qué mal me cae el Maximiliano, la puta madre, ¿qué haces acá? Pero bueno, la cuestión es que el Maximiliano pone como excusa, no, que fue a visitar al prota para ver cómo estaba, pero que va, todo el mundo sabe que eso es una fucking mentira. Ese man está ahí detrás de la llamada. Así que le dice a esta vieja de hablar aparte, ya que tenía algo importante que decirle. Y no siendo más, el Maximiliano le dice a la llamada que le gusta, pero esta lo saca de taquito y le dice que ella tiene a alguien más, obviamente haciendo referencia al Ichikawa. Y aún así el Maximiliano no le basta simplemente con que lo hayan rechazado, no, el tipo quiere meter el dedo en la llaga y hacer todo el daño posible antes de irse. Así que trata de joder al prota diciéndole a la llamada que le pasó su número de WhatsApp, aun cuando sabía que ella no quería que el Maximiliano tuviese su número. Pero qué va, esta no le cree, en serio. Y qué mal me cae el Maximiliano, qué feliz que ya no lo voy a volver a ver. Pero bueno, después de eso este man se va a la enfermería y como 5 segundos más tarde sale el Ichikawa y la llamada, pero súper sonrojados, o sea, parecían tomates injertados y todo. Pero bueno, cada quien se va por su lado. ¿Qué pasó ahí? No sabemos y no nos corresponde saber. Pero bueno, si bien no nos corresponde saber qué pasó en esos 5 segundos, lo que sí nos corresponde saber y que ya sabemos es que por fin, después de 18 capítulos, muchas indirectas, muy directas y como 20 encares, por fin el berraco Ichikawa se da cuenta de que, hey, la chica que me muestra interés constante realmente está interesada en mí. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Jue madre! Casi le da un paro cardíaco de una descubrición tan grande como la que hizo. Como sea, el tema es que ya al día siguiente los del club de baloncesto decidieron ir al karaoke. Así que la Kobayashi, que también está en el club, creo, eso último no estoy tan seguro, y más sobre todo sabiendo lo enana que es la Kobayashi. La cuestión es que esta le dice de ir a la llamada y la llamada termina aceptando. La cuestión es que el prota escucha todo eso y claro, cuando se da cuenta de que los que iban a ir al karaoke eran hombres y mujeres, pues sí le da cosita y no puede controlar sus instintos de chismoseador, sobre todo porque la llamada estaba con ellos y bueno, los termina siguiendo hasta el karaoke. El tema es que desde que el prota dio el discurso de graduación en el colegio, medio que se hizo algo famoso. Así que estas 3 chicas de aquí, que son del grupo de baloncesto, lo reconocen y lo invitan a que se una al karaoke. Pero claro, el prota no soportó la presión, por lo que termina escapando hacia otra sala de karaoke vacío, pensando que de seguro ahora la llamada piensa que es un acosador y no lo quiere ver por el resto de su vida. El tema es que otra que también estaba bastante incómoda con la situación era la misma llamada, y es que como se salió del club de baloncesto al inicio del año, no conoce a nadie de ahí, obviamente fuera de la Kobayashi. Como sea, cosas importantes que pasan aquí. Por el lado de la llamada, esta le hace entender al prota que si bien se está comportando medio rara desde lo que pasó en la enfermería, le dice que no se preocupe por eso, ya que actúa así simplemente porque anda muy nerviosa. Pero eso sí, le dice al prota que cuidado con bajar las revoluciones, que no estamos como para otros 20 capítulos más sin concretar nada. O sea, está bien extender el anime para tener buenos ingresos, pero tampoco hay que abusar.
Por el lado del prota, le termina confesando a esta que la razón por la que la siguió es porque se puso nerviosa al verla salir con un grupo donde había otros hombres. En pocas palabras, el prota estaba celoso y la llamada, bueno, medio que le da ternura a eso. Y quién sabe cómo hubiese terminado esa cena, porque llegaron las 3 chicas de ahorita a dañar el ambiente. Pues madre, otros capítulos más que nos tenemos que comer por estas 3 viejas. Algo a resaltar es que el tema de los celos es de parte y parte, ya que el Ichikawa nada más cruza un par de palabras con Hara, no con una chica random, no con una chica que acabó de conocer, no, con Hara. Y esta, la llamada, le lanza una mirada al Ichikawa diciéndole que si se pasa de pendejo le va a autoinducir un harakiri. Total, el tema de la Hara no era para hablar simplemente con el prota, sino que quería hablar con la parejita. ¿Y qué quería hablar con ellos dos? Te preguntarás tú. Bueno, la idea era tener una cita doble, ella con el cabeza rapada y el prota con la llamada. Esto más que nada porque era el día blanco, ya sabes, el segundo San Valentín que tienen allá en Japón. El tema es que ya en el tren el Ichikawa se encuentra con la Hara y estos, bueno, empiezan a hablar. La cuestión es que el prota le confiesa a la Hara que no tiene ni perra idea de qué comprarle regalo a esa vieja, ya sabes, para el día blanco. Y bueno, ya que está la Hara, le dice al prota que mientras llegan el cabeza rapada y la llamada pueden ir viendo en los puesticos a ver si encuentran algo. En una de esas, la Hara le dice al prota que quizás podría regalarle un sombrero a llamada y le dice que sí, que le podría quedar bonito. El tema es que justamente ahí llega el cabeza rapada y la llamada al mismo tiempo y escuchando al prota decir sí, podría quedarte bonito a la Hara sin contexto, no sabiendo que esa frase se refería a llamada, no a Hara. La cuestión es que obviamente el cabeza rapada y la llamada al escuchar esa frase salir de la boca del Ichikawa, hombre, se emputan bastante y como que se les mete unas ganas tremendas de hacerle un 3D al Ichikawa. Aunque igual el resto de la cita sigue normal y se calman las cosas, hasta que en cierto momento las chicas van al baño y el cabeza rapada y el prota se ponen a hablar. Ahí el cabeza rapada le dice al Ichikawa que también vino antes de tiempo a la cita para ver si conseguía un regalo que darle a la Hara, aunque bueno, también estaba indeciso, pero por suerte se encontró con la llamada y esta le ayuda a decidir qué regalo le iba a dar a la Hara. El tema es que al escuchar eso el Ichikawa se pone celoso y le dice al cabeza rapada que no se le acerque a la llamada, que ella era solo de él. El tema es que sin querer el Ichikawa terminó ulteando a la llamada, quien escucha eso, hijo de madre, casi que le da un corto a esa vieja. Después de eso esta gente sigue caminando por ahí en el centro hasta que en un momento se separan. El cabeza rapada y la Hara se van por un lado, mientras que el Ichikawa y la llamada se van por el otro. En esas, esta le pregunta al prota que qué deberían hacer ahora. Y el Ichikawa, como estaba en modo cagón en ese momento, le dice que no, que mejor regresamos para la casa y ya. Pero en mitad del metro, la conciencia del prota, transformada en prepuber fuckboy protagonista de manga shoujo, le dice al Ichikawa que no sea tan cagón. Y es por eso que le dice a la llamada que quiere hablar algo con ella antes de irse para su casa. Así que no siendo más, llegan a un parque y ya estando allí le da su regalo del día blanco. Dígase un muffin, el cual fue hecho por él mismo y que en su interior tenía un brazalete. Después de eso, el prota no aguanta la presión del ambiente, por lo que sale corriendo allí, pero la llamada lo detiene y le dice que aguante el viaje, papito, que usted no va para ningún lado. Antes de todo, primero póngame el brazalete, obviamente. Después de eso, la llamada le pregunta al Ichikawa cómo se ve con él y el Ichikawa responde, y cito, tan linda que podría morir. En fin, después de eso las cosas siguen normal y no hay mucho que resaltar hasta cierto día que el prota viene de regreso de su casa y justo se encuentra con la llamada que justamente también regresaba de su trabajo. Así que ya que estaban, los dos se van juntos. El tema es que el prota en cierto momento siente como si alguien lo estuviese siguiendo y antes de que le hicieran algo a llamada trata de protegerla, pero qué va, era el papá de Ichikawa quien los estaba siguiendo y el cual venía de recoger un pastel. La llamada le pregunta a este man si estaban celebrando algo así por el estilo, a lo que el papá del prota le dice que sí, que estaban celebrando el cumpleaños del propio Ichikawa y bueno, ya que está, el Ichikawa le invita a venir. En cuanto a la celebración, bueno, todo sale relativamente bien. Eso sí, hay dos cosas destacables. La primera es que la llamada empieza a llamar al prota por su primer nombre. Sí, ya sabes, lo he explicado varias veces, pero lo vuelvo a explicar. En el resto del mundo, eso es lo normal. Pero en Japón, hacer eso es como la muestra máxima de afecto o una mentada de madre ni el hijo de su mamá, dependiendo de quién venga, obviamente. La otra cosa es que la llamada también se queda a dormir en casa del prota, pero no pasa nada especial como tal. O sea, simplemente, ya sabes, lo típico. Y se quedan hablando toda la noche sobre cosas varias, pero hasta ahí. Ya la mañana siguiente la parejita se despierta, se arreglan y la llamada se despide del prota, más que nada porque ahí agarraba a Hiroshima para comenzar las grabaciones de la película en la que está trabajando. En cuanto al prota, hay algo a destacar y es que en este punto ya incluso hasta se puede considerar al Ichikawa miembro funcional de la sociedad, que sabiendo de dónde venimos, hombre, es severa evolución. Esto más que nada porque queda con sus amigos del colegio a hablar, no porque le toca hacer una tarea, no porque tenga algo, no sé, una actividad especial del colegio, no.
no, simplemente queda con esta gente a hablar. Sí, es increíble que este carajito ahora sea capaz de quedar con alguien que no sea la llamada. Pero bueno, en cuanto a la parejita, durante este tiempo tienen varias videollamadas para ir hablando de sus vainas, pero eso sí, dos cosas medianamente importantes. Por el lado de la llamada, resulta que esta le había dicho a su mamá que se iba a quedar en la casa de una amiga, de primeras, pero después le confesó que no, que se quedó en la casa del Ichikawa. Y digamos que su mamá se lo tomó bastante bien, por lo que parece que el Ichikawa, hombre, tiene luz verde con la suegra también. Por el lado del Ichikawa, durante este tiempo se pone un poco paranoico, sobre todo por las pendejadas que pueden funar a un famoso en Japón. Así que anda de intenso buscando en los comentarios de las publicaciones de llamada si había algún otaku mugroso que anda obsesionado con esta vieja, el cual se saque teorías del culo que potencialmente se puedan convertir en funas que arruinen la carrera de la llamada. Y curiosamente se encuentra con uno de estos individuos, este usuario de Twitter de aquí llamado Adicto al Cerdo 123. El prota, como no sabe cómo funciona Twitter y que es una red social llena de gente tóxica más no poder, piensa que diciéndole que se calme al Adicto al Cerdo 123 va a hacer que se calme. Claro, júralo que eso va a funcionar. Obviamente lo terminan bloqueando. Debido a eso, el prota se pone más paranoico de lo que estaba, y es que no sabe de qué puede llegar a ser capaz un fan obsesivo como lo es Adicto al Cerdo 123. Y es que nada más imagínate que la llamada le terminan haciendo un John Lennon o un Selena Quintanilla. Como sea, el tema es que mientras estaban en llamada, el prota ve que se le acerca una sombra extraña por la espalda a la llamada y acto seguido se le cae el teléfono al mar. Ya en esa situación, el prota vuelve a llamarla y le escribe varios mensajes, pero obviamente esa vieja no responde. Después le escribe a la Moeko si sabía algo de la llamada, pero nada, esta vieja tampoco sabía nada. Ya por la noche, tipo 11 o así, el prota no puede con la incertidumbre de qué le habrá pasado a la llamada, así que va hasta la casa de esta, donde estaba el suegro. Ya en esas, en la casa del suegro, bueno, ese man le termina marcando a su hija para que esta hablara con el Ichikawa, ya que bueno, ese man estaba re preocupado por ella. Ahí la llamada le cuenta que no, que esa sombra era su mamá y que el celular se dañó porque se le cayó al mar. Así que, hey, todo eso es un peso que se quitan ambos de encima, ya que bueno, la llamada también estaba preocupada e insistente para comunicarle qué fue lo que pasó al prota. Ya que están por el lado de la llamada, esa le confiesa a su mamá que ella está enamorada del Ichikawa. Por el lado del prota, este hace lo propio con su suegro y este man le responde con un sí, mira tú qué interesante. Como sea, mira, aquí está mi tag de Steam, así que agrégame para viciar al Monster Hunter. Lo cual supongo que, no sé, cuenta como que el suegro le dio luz verde también. No sé, supongo que sí. En cuanto a Adicto al Cerdo 123, bueno, resulta que era esta modelo compañera de trabajo de la misma agencia de la llamada. ¿Por qué la misma compañera de trabajo que también es modelo se volvió una otaku obsesiva con llamada? No tengo ni perra idea. Pero lo que sí sé es que el Ichikawa le dice a esta vieja que cuidadito con volverse obsesiva con la llamada y publicar información personal de esta vieja en redes sociales, si no quiere que la expongan para que la funen. Así que pilas con eso, la veo. Por el lado del prota, bueno, ese también comienza a hacer lo propio con la llamada, es decir, decide poner un poco de distancia con esta, al menos mientras estén en público, para que ningún otaku muroso hiper obsesionado por ella comience una funa que, bueno, le pueda terminar la carrera. Después de eso comienza el nuevo año escolar y para sorpresa de absolutamente nadie, el prota de la llamada le sigue tocando en el mismo salón. De hecho, de los personajes importantes, a los únicos que cambiaron de salón fue a la Jara y al Castaño. El resto de gente siguen ahí, pero eso sí, hay nuevos compañeros de clase. Como sea, ya estando en el nuevo salón, la llamada le pasa un papelito al prota diciéndole que ella se iba a quedar hasta tarde en el salón. Ya cuando estos dos quedan solitos, la llamada va hasta donde el prota para regalarle una cadena de bicicleta. Ya sabes, por su cumpleaños. Como a esta vieja la habían agarrado con la guardia baja cuando la invitaron al cumpleaños del prota, bueno, no tuvo tiempo de comprarle un regalo a este. Así que por eso es que le regala esa cadena ahora. La cuestión es que justamente en esas cae la Moeko, esta pelimorada de aquí y esta rubia de aquí. Así que para que no los vean juntos, estos se esconden debajo de la mesa del profesor. Algo importante es que la parejita se da cuenta de que tienen que estar pilas con la pelimorada, ya que esta vieja al parecer caza a cualquier pareja que sea mínimamente romántica y los agarra por sorpresa con pancartas, globos, confetis y un montón de gente para obligarlos a declararse en público. Y claro, como estos quieren tener una relación más íntima, pues quieren evitar eso a toda costa. Eso sí, después de un rato las chicas se van, pero la Moeko regresa al salón porque se le olvidó algo y se encuentran a la parejita así. ¿Y sabes qué? No pienso explicar qué pasó aquí. Tú saca tus propias conclusiones a partir de esta imagen. Paso. Como sea, cierto día a la gente le tocaba hacer las mediciones anuales. Y es que al parecer en Japón todos los inicios de años escolares les toman el peso, altura y demás mediciones. La cuestión es que ya estos dos iban a ponerse a hablar cuando en esas sale la juemadre zapa de la pelimorada a dañar el momento. Y es que claro, a esta vieja se le enciende el radar y se da cuenta de que el Ichikawa y la llamada, hombre, pueden llegar a ser una buena pareja. Pero al final estos logran hacer pensar a la pelimorada que no, que las cosas no son tan así como ella cree. Pero qué va,
esa vieja no se come ese cuento. Esta sigue dudando bastante de la parejita y por obvias razones. Aunque igual, por suerte estos dos siguen teniendo su espaciecito especial, dígase la biblioteca. Así que caen allá, se ponen a hablar y también ya que están se miden ellos mismos, dañando en el proceso infraestructura pública pagada por los impuestos de los contribuyentes. ¿Por qué no? Como sea, en cierto momento el prota piensa que no quiere terminar declarándosele a la llamada porque la pelimorada lo obligue, así que este aprovecha la oportunidad para decirle a la llamada que quiere empezar a salir con ella. Pero en esas llega la rubia, la cual de primeras, bueno, hace como si no los hubiese visto y ahí la llamada dice, bueno, esa vieja no nos vio, así que nosotros sigamos con lo nuestro. Pero con lo que no contaban era con lo bien chismosa que era la rubia. Y es que, a ver, hija, que se están tapando con una cortina. Obviamente se van a dar cuenta que tú estás ahí si literalmente te pones a chismosear a 2 pasos de ellos. Al menos si vas a chismosear, chismosea bien, hija de tu mamá. Como sea, la rubia al ver que la descubrieron sale huyendo del lugar y al final el prota no se termina declarando porque la hijuemadre rubia dañó el momento. Eso sí, no sé si la rubia se quería redimir por lo que hizo o qué, pero esta termina cambiando de asiento con la llamada para que la parejita quedara junta. Esa era la parte buena. La cagada es que la llamada estaba justo delante de la pelimorada, por lo que se iba a dar cuenta de todo lo que esos dos hicieran durante la clase. Así que qué gracia estar juntos y no pueden hacer nada. Como sea, ya más tarde el prota se da cuenta de que la llamada aún no le había regresado un libro a la rubia, más específicamente este libro de aquí que se le cayó cuando estaba escapando de la biblioteca. El tema es que allí había una carta de la llamada para la rubia y en esa carta le decía a la rubia: querida rubia, si bien no somos novios todavía, yo y el Ichikawa somos muy cercanos, pero como últimamente tú y la pelimorada están encima de nosotros dos, el Ichikawa se está comenzando a alejar de mí para no causar muchos problemas. El tema es que para mí es bastante importante esa cercanía con el Ichikawa, así que por favorcito, get the fuck off de nuestra relación. Pero hey, ojo, con respeto. Como sea, después de leer eso, el Ichikawa dice: ¿sabes qué? A la mierda, voy a tratar a llamada como siempre lo hago y que le jodan a la pelimorada. Por el lado de la rubia, esta se pone a hablar con la llamada y le dice que no, que su intención nunca fue molestarlo, sino que simplemente tenía curiosidad por cómo era una relación de pareja, estar enamorado y todo eso. A lo que la llamada le responde que haberlo dicho antes, que si eso era el problema, pues hombre, ella le pasa su número de WhatsApp y hablan del tema más tarde. Después de eso pasan varios días y se acerca la semana deportiva. La cuestión es que ese año iban a hacer una batalla de caballería tipo así. Así que este man de aquí, que parece el pandillero del grupo, le pregunta al prota si quiere ser el caballero de su curso. A lo que el prota le pregunta como por qué o qué yo haría eso. A lo que este le responde que es porque, bueno, del salón él es el más bajo y fácil de cargar. Pero ahí de una la llamada sale a defender a su pololo y le dice que cuidadito con decirle esas cosas al Ichikawa, que él no es pequeño, él es tamaño promedio. El tema es que el prota no se quería unir a eso de la caballería, pero claro, a ver, ¿recuerdas que hace tiempo atrás te dije que el castaño le confesó al prota que este man estaba enamorado de la llamada? Bueno, resulta que el castaño era la única persona del grupo que no se había dado cuenta de que el Ichikawa y la llamada tenían una relación bastante íntima, y recién se da cuenta de eso cuando ve a la parejita muy cariñosa en el pasillo, así que reta al prota al evento de caballería para competir por llamada. Bueno, hombre, realmente no están compitiendo por llamada, o sea, es algo más simbólico, pero no, como sea, el prota acepta para demostrar que es digno de llamada. ¿Cómo darse en la jeta mientras otros manes están sosteniéndote en tus hombros puede demostrar eso? No tengo perra idea. Si pudiese hacer análisis tan profundos y simbólicos y así por el estilo, tendría un canal de reseñas, no de resúmenes de anime. O sea, me conozco, mi mente da para lo que da. Como sea, el prota durante los días cercanos al festival deportivo se pone a entrenar duro y llamada, ya que está, bueno, le presta todas las cosas que tiene su papá para hacer ejercicios. No siendo más, llega el día del festival deportivo y todo sigue normal. La gente compite y todo iba como de costumbre. El tema es que en cierto momento la llamada queda en una posición medio comprometedora, a lo que el prota decide taparle la vista al castaño para que no se anduviera sabroseando a su vieja. Y ahí el castaño conecta los puntos y en ese momento se da cuenta de que el Ichikawa ya lo había saboteado con la llamada en el pasado, como cuando no le entregó ese papel que le pedía su WhatsApp, o esa vez que se le cayó el cúter para que no alcanzara a hablar con la llamada. Y debido a eso se pone más serio aún y le pide a los profesores hacer el evento de caballería, a pesar de que querían cancelar el evento por mal tiempo. Pero claro, el Ichikawa tampoco arruga, por lo que le dice a la organización que él también quiere competir en el evento.
Ya estando ahí en la pelea de caballería, el castaño sí le vuelve a decir al prota que le gusta la llamada, pero por otro lado el castaño tampoco puede odiar al prota porque auténticamente piensa que el Ichikawa es un tipazo para ella, lo cual lo agüita bastante. Y a ver, en esas el Ichikawa le dice a ese man que no importa qué haga, no le va a quitar la llamada, pero le dice que libere todo lo que siente. Y así es como el castaño, bueno, tiene una especie de catarsis donde deja ir a la llamada, y también este man, tratando de ganarle al Ichikawa, hace que este tipo coma piso fuerte. Bueno, los dos se terminan cascando fuerte, ya que estos dos terminan en enfermería. Pero a ver, el prota no ganó, pero al menos terminó en buenos términos con el castaño. Y ya como el golpe fue relativamente fuerte, eso le da la excusa perfecta para almorzar junto a la llamada en la enfermería sin que nadie los molestara. Así que, hasta se podría decir que le salieron bien las cosas al Ichikawa. Después de eso pasan unos días y resulta que la muchachada se van de campamento escolar. Pero claro, de repente la llamada se comienza a comportar rara con el prota, e incluso en mitad de una videollamada que esta estaba teniendo con el prota, apaga cámara y se pone a llorar. Y claro, el prota sabía que algo estaba pasando con la llamada, pero no sabía exactamente qué era. Y a ver, la única teoría que el prota tenía era más o menos esta. Y es que mira, en el manga shoujo que la llamada le prestó al prota en el último arco, también hay un campamento escolar. Y en dicho campamento escolar, los dos protagonistas se dan su primer beso. Y además, en mitad de la videollamada, el prota se da cuenta de que esta vieja se compró otra copia del mismo tomo, ya sabes, el del campamento escolar y el beso de los protagonistas. Así que pensaba que de pronto esta vieja estaba muy nerviosa porque de pronto en mitad del campamento iban a tener su primer beso o algo así por el estilo. Pero bueno, el prota no estaba del todo seguro con esa hipótesis. No siendo más, llega el día del viaje al campamento. Eso sí, algo a comentar es que ya estando en el tren, el prota le toca al lado de la rubia y esta le dice que se ponga las pilas en el viaje, que la pelimorada los tenía en la mira a él y a la llamada, ya sabes, para obligarlos a salir durante el campamento. Así que una de dos, o se aleja lo más posible de la llamada o la invita a salir antes de que la pelimorada los obligue. Es por esa razón que el prota decide hacer la cagoneta y en vez de declararse de una berraca vez, se mantiene alejado de llamada, y en una de esas, mientras se alejaba de la llamada, termina en una caseta junto a la Kobayashi, quien le confirma que efectivamente la llamada está rara y que ella tomó una decisión, la cual a la Kobayashi no le pareció una buena decisión, pero tampoco lo puede obligar a que cambie. Eso sí, en ningún momento le dice al prota de qué se trata dicha decisión como tal. Como sea, el prota sentía que la llamada seguía estando rara, y además de reojo logró ver en el celular de esta que tenía un evento en los próximos días con el mismo nombre del manga shoujo que ella le prestó. Gracias a esa pista, el prota sabe que la razón por la que la llamada está tan extraña tiene que ver con ese manga. Pero claro, la última pieza que le faltaba al prota es ver a la llamada, la cual estaba actuando una escena X de dicho manga. Y claro, al ver eso, todo hace clic dentro del prota. La llamada tenía una audición para un papel en una próxima adaptación de dicho manga. La cuestión es que esta vieja, por muchas ganas que tuviese de ir, no puede ir, o bueno, no quiso ir. Y todo apunta a que la única razón por la que hizo eso fue gracias al Ichikawa, ya que recordemos que el prota jamás había ido a un campamento escolar. Esta era su primera vez, y la verdad es que al prota se le veía bastante animado de ir a dicho campamento, más que nada para estar cerca de la llamada. Claro, después de descubrir eso, el prota se siente de la mierda, así que sale de una a buscarla, y da la casualidad que esta también había salido de su habitación. Pero claro, para que la profesora encargada no se diera cuenta de que ese era Ichikawa, la llamada le tapa la cara y lo hace pasar por Kobayashi. Pero igual, la profesora no come de cuento y de una manda a la parejita a que estén en su supuesta habitación. A ver, la habitación sí era de llamada, pero para nada era de Ichikawa. La cuestión es que para que las chicas, y más específicamente la pelimorada, no descubrieran al Ichikawa, lo esconde en su manta. Ya en esas, las chicas comienzan a hablar de sus vainas, sobre quién les gusta y cosas así por el estilo. El tema es que después de un rato apagan las luces y el resto de las chicas se van a dormir, mientras la llamada baja a hablar con el prota sobre qué carajos hacen ahora. Digamos que las cosas como que empiezan a tornarse un poco más calenturientas, ¿sabes a lo que me refiero? Y bueno, con todo el ambiente ese que tenían los dos, la llamada estaba a punto de clavarle un pinche besote al prota, cuando en esas, este man recuerda que él no vino para eso, sino para hablar con ella, así que interrumpe el beso y le dice que tiene algo que hablar importante con ella. Como sea, eso deja re nerviosa a la llamada, por lo que termina despertando al resto de las chicas, y bueno, estas se dan cuenta de que, hombre, hay un bulto extraño en la cama de esta vieja, dígase el Ichikawa. Pero en esas aparece no el héroe que queríamos, sino el héroe que necesitábamos, el cabeza rapada, el cual agarró unas sábanas para bajar del segundo piso al primero para tratar de entrar en la misma habitación donde estaba Hara, habitación que Hara compartía con otras chicas. No te voy a negar que el cabeza rapada ayudó un montón al Ichikawa haciendo esa pendejada, pero hijo de tu bendita madre, qué pendejada hiciste. Pero bueno, no salió bien. Como sea, la parejita aprovecha todo ese alboroto para evacuar a Ichikawa del cuarto de las chicas. Ya en esas, la llamada le pregunta al prota que de qué quería hablar, pero este le dice que mejor lo dejaran para mañana, más que nada porque el prota, hombre, no sabía cómo abordar el tema todavía. Al día siguiente, el prota seguía sin saber
cómo carajos le iba a decir a la llamada que debería ir a la audición, pero aún así se lanzó. Este man le dice que bueno, él sabe lo de la audición, a lo que la llamada responde que bueno, decidió no ir por él, más que nada porque es medio antisocial y como además se notaba que estaba emocionado por su primera salida escolar, hombre, no podía hacerle eso, no podía dejarlo solo. Y también pensaba que estando con él se le iba a pasar todo el tema de la audición, pero no, definitivamente no. Ahora solo piensa en la audición y se siente mal por ello. Ahí el prota le dice que sí, que él antes era un rarito y antisocial y edgy y solitario y maleducado y tenía impulsos oscuros medio pendejos y se hacía pasar por alguien frío y cool cuando en realidad parecía alguien autista y gay y que también odiaba a sus compañeros y a su escuela en general. Pero resulta que ese Ichikawa ya no existe más. El Ichikawa actual sabe de sobra que la escuela no tiene por qué ser un mal lugar. Es más, ahora mismo hasta disfruta ir a la escuela, disfruta ir a los eventos escolares, disfruta de las pequeñas situaciones que suceden en su vida diaria, disfruta poder hacer amigos y hablar con ellos de cualquier cosa. Y eso no va a cambiar si Yamada está o no está. No porque no quiera estar con ella, sino porque fue gracias a ella que comenzó a disfrutar las pequeñas cosas de la vida de nuevo y le regresó el color a su mundo. Y acto seguido el prota le dice a la Yamada que le gusta. Después de eso, la peli morada activa su radar, por lo que la parejita sale corriendo de allí, antes de que, bueno, los emboscara. Y bueno, digamos que le sale bastante bien la jugada, porque quienes terminan siendo emboscados son el cabeza rapada y la Hara, los cuales curiosamente la peli morada ni siquiera sabía que estaban saliendo. En cuanto a la parejita, bueno, estos llegan a la estación y el prota le dice a la Yamada que tome el próximo tren bala hacia la audición, e incluso le da un poco de papitas y demás cosas para que vaya comiendo en el camino. En esas, la Yamada le dice al prota que si bien él ya se declaró, ella también lo quiere hacer. Pero en esas llega Kobayashi y no lo puede hacer porque termina dañando el ambiente. Como sea, la Yamada se va, el prota y la Kobayashi regresan con el resto de la gente y le cuentan a los profesores sobre la situación con Yamada. En cuanto al prota, efectivamente se la pasa bien con el resto de los compañeros, incluso sin Yamada, pero durante el tren de regreso, esta le escribe para verse en el lugar de siempre, dígase la biblioteca. Ya estando allí, el prota le pregunta a esta qué tal la audición, pero esta no sabe aún y está nerviosa por si no pasó. Pero el prota le dice que todo está bien y que tranquila. Pero en fin, a lo que vinimos. Ya en esas, ahí la Yamada le dice al prota que gracias a él comenzó a valorar todas las cosas buenas a su alrededor y toda la gente especial cercana a ella. Pero de lo que también se dio cuenta es que hay alguien bastante más especial que el resto para ella, y esa persona era él. Dígase Ichikawa Kyotaro Ramírez de la Cruz. Y acto seguido, la Yamada le pide al prota empezar a salir, a lo que el Ichikawa acepta de una. Y si bien no hay un beso como el que me imaginé que habría en el último capítulo, mira, no le puedo pedir más a esta hora. O sea, qué pinche final todo hermoso. Y así, con la parejita oficialmente formalizada, es como termina Boku no Kokoro no Yaiba Yatsu, el mejor fucking rom-com que he visto en mi vida. Solo he visto como 4 rom-com, pero jue madre, qué bueno es este rom-com. Me encantó, en serio, qué pinche anime. Ojalá saquen la tercera temporada pronto, porque sí, las cosas no acaban acá. Así que ojalá no se demore tanto. En fin, no siendo más, recuerda que si te gusta mi contenido, le puedes dar like al video, suscribirte al canal y si comentas Besto Rom-com, que es lo que es este anime, el fucking Besto Rom-com, te doy un corazón, presuntamente. No siendo más, yo soy Grisemov y gracias por ver. Adiós.